Hyundai. Por femenino. Yo no quiero hablar con él. ¿Quién es esa? Chili. Dale. Más sentimiento, donde hay, más sentimiento. Dime cualquier cosa, dime cualquier cosa. Oye, Dime algo como que yo fuera te siempre. digo. Hola, mi oye, amor, ¿todo bien? Dime algo, Renier. Oye, dime algo, Renier. pero ¿cuál te gusta o qué? ¿Tú crees que yo tengo tiempo para esto? A ver, tú, Sebastián, imita una. A una. Ajá. ¡Tú no eres la víctima! ¡Wow! ¡Qué intenso, qué intenso! ¿Qué se pasa? Es molestando, es molestando. Ustedes saben cómo Es pasa. una bromita, güey. Una bromita. Es que no aguantan chiquita. una broma tampoco. Sí, estamos bromeando. Después que por qué los tiran al río. Es humor negro. Son bromas Negras. inocentes. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué no imitan ustedes a un chico? Yo Imita a un chico, Alguien imita a Sebastián. Andreina, Quítate el imita a botón alguien. que no puedes respirar. Soy el te chico de los mueres. los labios rosas. ¿Quién soy? Le sale. El chico con la roja. Dale. Que Melissa imita a uno. No, yo quiero imitar a alguien de acá, por ejemplo. A ver. Ok, lo que yo siempre he dicho es que yo vine a conocer aquí a varias mujeres. Yo le dejé claro las cosas a ella. Ahora si me tocó salir con otra, me toca salir con otra. Y si me toca salir con otra más adelante, voy a salir con otra más adelante. ¿Quién es ese? Siempre lo he dejado ¿Cómo claro. así Renier no habla tan rápido? Miguel. ¡Miguel! Ahorita está fuerte. Este así, mira. Nuestra nueva compañera Andreina pregunta que si aún está soltero. Sebastián. Me merezco como que me hables y me digas qué es lo que está pasando por tu mente. Nunca pensaste en mí cuando yo me fui del programa. Mi tiempo es valioso y no, yo no se lo voy a dar a cualquiera. Perder tus fuerzas y tu estabilidad emocional por cosas que no deberían, no valen la pena. Borra todo eso y conoce a alguien más y echa para adelante. Me preguntaron, ¿te gustaría que vuelva Andreina? Y yo les dije, no tengo ningún problema ni que vuelva Andreina ni que vuelva ninguna otra persona. Porque los reales siempre están con los reales y los falsos con los falsos. Entonces tú y yo somos reales entonces. Probablemente. De repente, como no te dio con ninguna, entonces la última opción, la de Perú. Nunca he dejado de fijarme en cosas, en detalles de vos. Cuando él empezó a salir con Shirley, Te dio celos. me dieron celos. Me frena mucho el tema de mi hija. Cada uno de ustedes va a tener que exponer por qué quiere ir al cuarto rojo y ustedes mismos van a votar a 4 de sus compañeros. Cuéntame, tus posibilidades de cuarto rojo, 1 de 8. Es para aclarar dudas y realmente sacar las respuestas que necesito. ¿A quién? ¿A cuántos tienen? 8. Si una persona está comprometida, automáticamente la elimino de mi lista. Vuelo a vecino. ¿Qué está saliendo con este chico? Yo sí voy a decir que me he pasado el día hoy hablando, pero ahora mismo no tengo ni palabras. A ver, imiten a otro, chicas, imiten a otro. Imita, Melissa. Me lo reservo. Alguien que imite a otro. Alguien que imite a Jorge, por favor. Palpi, yo necesito tiempo, yo también necesito un espacio porque necesito hablar un poquito con Shirley, pero es que Palpi, no hay break, sí hay break. Mira, pero, No, pero ¿quién me va a invitar a tenía mí? que mezclarte Tenía que más. extenderla un poquito Entendés más. cómo- Aclarando. Mira, Palpi, yo te voy a decir la verdad. Mira, para Para aclarar. decirte la verdad, primero tienes que saber la mentira. ¿Quién me va a decir? Y no es que quiera decir que no sé qué, pero yo quiero aclarar que no sé qué, porque no es que no sé qué, pero es que no sé qué. Voy. Ay, no, Miguel, es que tú eres muy lento. Y yo la verdad no me siento así. Porque tú me dijiste que me querías. ¿Quién es ese? Yo pensé que tú me extrañabas, pero... Todas esas llamadas eran falsas. Eres un mentiroso, Miguel. ¿Quién está haciendo eso? Mira, Renier. Mira, pero que me va a invitar a ¿Quién mí. es? El efecto gay está haciendo efecto en ti.
Imítate, Donday. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? A ver, Sebastián, ¿qué has podido reflexionar después de todo esto? No, tenés que babiarte casi para poder. Hay que exagerar, la parodia siempre se exagera. ¿Qué le dirá a Shirley? Sebastián. Sebastián, ¿qué le dirías? A Shirley. Calma. Hay muchas cosas que se tienen que hablar en la vida, como este vaso de vidrio. Vemos algo transparente. Tu alma es transparente. Y ahí es cuando se fusiona el aura del sol que pega la luna a las 12 de la tarde y vienen a los cantos de los pajaritos que se ponen en tu ventana. Espérate, tienes una lagaña. Una pestaña. Es una lagaña, pero la parodia es una lagaña, la parodia se exagera, es una lagaña. No, pero los tiempos que no imito a este personaje. Ecuador, ya no te veo por ahí, ya no me saluda. Yo sé, mira, Ecuador, mira, la huevona es contigo. Tú sabes que... Lo que te perdiste. Por mí, vamos a hablar, tú sabes, hasta la muerte, pero tú sabes... Es que yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila. Ah, mira, ve. Vanessa. Tenemos una pregunta acá, hacen una pregunta a nuestra nueva compañera Andreina, pregunta que si aún está soltero. Sebastián. Por supuesto, por supuesto. Ok. De hecho, me parece coherente que todas las personas que están pretendiendo a otras, para que sea de una manera más linda, ¿dónde hay? ¿Qué pasa? Haya una propuesta formal y sea algo bonito. Ey, parce, no, mamacita, claro. ey, Mieli, ¿te gustaría ser mi novia? O sea, si tú generas eso, sería mucho más lindo. No, me ¿Tú gustaría piensas ser que tu novio, la tienes gente que que está contratando por ese ¿puedo ser momento tu está novio? viviendo Porque recién de el privilegio Ecuador? es tuyo, no mío. Mira. Estás formulando mal la pregunta. No, No porque- es puedes ser mi novia, sino puedo ser tu novio porque el privilegio es tuyo, no mío. Ok. Aclarando. Bien, No bien. es quieres ser Y a- mi novia, y a es lo puedo que ser dice tu Sebastián, novia. a lo que dice Sebastián, que tú piensas que yo no lo estoy pensando, no que el momento tiene que ser único. Toda la gente se está viniendo de Ecuador porque ¿qué piensa que va a ser así? Ay, Está yo quiero trayendo ser- logística, Obvio, todo pero impresionante. Es una sorpresota que tengo que... Tú no sabes. Obvio, la pedida para ser novios debe ser hermosa, romántica. No solo con una mano, mirada, guiño, ok. guiño. Mira, y eso, expliquen eso. Ay, nos hemos mira, perdido. Corazón. No, pero... Corazón, vecino. Déjame explicarlo de esta manera porque el público no sabe. Yo te voy a decir algo, Malisa. ¿Qué? Renier es mi roomie y vamos a ver cómo me cuenta ahora tus historias porque por ahí ya hay un rumor, yo no sé por qué. Yo no tengo que estarlo diciendo, Renier. ¿Rumor de qué? ¿Qué es lo que dice? Hay un rumor fuertemente. Dale. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones y se han dado afuera de la casa que yo pienso que es injusta. ¿Qué? Me siento anonadado. Anonadado. Cuéntanos, dónde hay. Estamos ansiosos por saberlo. PA News. Lo voy a hacer como lo diría Renier. Como diría Renier. Como lo diría Renier. Me lo reservo. Me lo reservo. El Renier A que le guste bien y a que no también. Está en modo Melissa. Ese me gusta, Está en modo Melissa gay. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo te dijo Renier? Ahora él es Silencio, Melissa silencio. y yo soy rey. ¿Cómo lo dijo Renier? Silencio. Oye, Andoy. Oye, me gusta Melissa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Otra vez? Es que yo siento muchas cosas y Chile ya no. ¿Qué? Entonces yo dije, ¿qué? Dice, bravo. y yo siento que tengo que dar otra oportunidad. Entonces yo, ¿qué? ¿Y qué habla? La verdad, Andoy, es que No me molesten al niño. siento que... Siento que... Hay conexión. Dile que vas a hacer tú. Siento que ahora me gusta el color negro. Y ahora todo visto negro. Y ahora viste Y ahora viste todo de negro. Pero se ve muy bien de negro. Sí, amigo, si Sí, se une se súper lindo, pierde. me encanta. La verdad que no sé qué contarte. Eso es como que todo esto que está pasando, obviamente me hace sentir mal, pero pues es como que yo vine ¿Por qué acá. mal? Porque yo vine como que ya a girar la página, pero obviamente es Inevitable. inevitable sentirse un poco mal. ¿Pero por qué?
Tú Porque sabes. se siente mal. Tú sabes No, cómo. yo no sé. Háblame claro porque yo no sé. Tú sabes porque tú me escuchabas en el cuarto y pues tú sabes que yo sí, pues, ay, no sé si esto me va a cargar la cruz, pero bueno, sí, o sea, Miguel sí me ilusioné y como que siento que fue como que se olvidó tan rápido. Es como que veo a Alejandro y veo que él es una persona que se reserva, que está como que con su tiempo. No sé si lo de Diego sea real con Caroline, pero pues también lo hizo. Entonces me doy cuenta que quién sí, quién no. O sea, a pesar de eso, pues pienso que deberíamos ser amigos. Obviamente hay un sentimiento, porque hay un cariño, porque hay recuerdos lindos. Pero pues insistir en lo que no se dio es como que quitarle oportunidades a otras personas. Aunque no tengo ganas como que todavía de estar con alguien. Ejemplo, molesto a Sebastián por molestar, molesto a, no sé, a Austin, pero es por molestar como panas, o sea, pero no he hecho como que esa conexión que tú dices como que, ay, qué lindo, como lo que tú haces con Renier, o sea, como que, ay, qué lindo, porque es más allá de un gusto, de una cara, es más como... Otra vez de nuevo aquí. Y la verdad que mi cabeza está haciendo como que una revolución en mi mente, así que pienso que debo de aclarar muchas cosas. Es por eso que voy a citar a Miguel. ¿Cómo conquistar a una mujer sin hacerle Sin daño? hacerlo, yo tengo la respuesta en la boca. Oye, espérate, yo tengo un tema más interesante. Espérate, no. Ya empezamos ¿Cómo eso, las güey. mujeres deberían de conquistar a los hombres? Creo que es lo justo. Es porque después de tu todo. problema, piensa que a todos nos pasa. A nosotros no nos pasa lo que te pasa a ti. Tranquilo, murciélago blanco, tú sabes que yo te quiero. Siéntate, después de este tema tú lo explicas. Porque Sí, cada sí, o sea, por ejemplo, tranquilo, Eso es lo prudente. Él pone este tema, Sebastián pone este tema porque él ha hecho daño a muchas mujeres. Y sabe muy bien. Por eso cada uno va a dar su clase Eso es mentira. del tema. ¿Cómo conquistar a una mujer sin hacerle daño? Ok, punto número uno, honestidad. Honestidad para México. Honestidad. Dale, Paraguay. Detalles para Paraguay. No, mostrarle confianza. Confianza, PR. Confianza. Detalles, Paraguay. Detalles. Detalles, ahí está. Alejandro pide detalles. Tú le vas a dar detalles Pide detallones. a la chica, pero tienes que mostrarle Gracias, papi. confianza, que haya Oye, una buena comunicación. Calavera de gallo, escúchame. Detalles. Yo sé, pregúntame. A ver, niño Renier, ¿cómo conquistar a una mujer sin hacerle daño? Dale, tiburoncín. A una mujer la tienes que conquistar así, mira. Tiburoncín, jugajá. Ya estás Bailando. estás actuando mucho, René. No, ya me mentira, asusta. sin decirle. A ver, mírame. ¿Le bailas? Eres la mujer que yo siempre he soñado. Bueno, alumno Renier, ¿me Una puedes resumir palabra. todo eso en una palabra? por Confirmamos favor? que eso es lo que le dice a todos. En 2 palabras. En una sola. Por lo menos a mí me hacen caso y a ti no. ¡Me vengo! ¿Qué dijo? En 2 palabras. Dile la palabra, René, que me asusta. Bueno, dame dos palabras. Yo te dos. confronto, Te Parque, ¿qué amo. dijo? Te amo. No me quiero imaginar para ella. Fue más difícil porque ella tuvo algo. Yo es que estoy Y se teniendo tuvo algo. que ir. O sea, no fue algo que ella decidió irse. Y como habían dicho, habían quedado muchas cosas inconclusas y todo eso. Pero fíjate que yo siempre le pregunté a Miguel que una vez le pregunté que si volvía Andreina, ¿Qué pasaría? ¿qué pasaría? O sea, si él todavía sentía algo por ella o si él quería estar con ella, que me lo dijera. Porque así yo no... Ilusionada. Ajá. Y yo no lo citaba nada, ni nada de lo que pasó. Pero me dijo que no, que con Andreina hasta el momento tenían una bonita amistad y la verdad que no creía que iba a pasar algo más pues que eso. Entonces yo fue como que seguro, sí, me dice que no sé qué, no, tranqui, o sea, yo estoy aquí para conocerla, me gustaría seguirte conociendo y todo eso. Hola, Hola. se saluda.
Te iba a saludar igual. Pensé que te ibas a levantar. No tengo ganas de levantarme. Te cité porque pues pienso que nos merecemos, bueno, me merezco como que me hables y me digas qué es lo que está pasando por tu mente. Porque te he sentido un poco extraño también y creo que nos merecemos hablar. ¿Por dónde quieres empezar? Dime tú. Quiero empezar desde que me fui. Bueno, cuando te fuiste, creo que empecemos por lo peor. Yo sé que cometí un error, sé que la cagué. Sé que ese error ya lo hablamos, sabes que eso no significó nada para mí, sabes que me arrepiento un montón, te pedí perdón, te lo quiero pedir de vuelta dentro de cámaras. Jamás quería lastimarte, jamás quería dañar nada de lo que haya pasado acá. Nuestra relación en ese momento, cuando te fuiste, hablando específicamente, fue en un punto en el que yo sentí como que ya todo lo que peleamos era como súper chocante, pues. Entonces, el tema lo conversamos. Tú sabes que yo te dije que iba a seguir adelante, tú mismo me dijiste que siguiera adelante. Creo que eso es lo que he hecho. Jamás de los jamases hubiese querido que pasara lo que pasó ayer, de que mostraron ese video tuyo y mío, que como habrás notado, obviamente a mí también me golpeó. Fue como que no veía eso hace tiempo. Y pues obviamente ver eso y luego ver el otro video, siento que te puedo haber lastimado. Jamás quería que te lastimara, jamás quería hacerte sentir mal tampoco. Sabes el cariño y el aprecio que yo te tengo y pues lo siento. Sí, sabes que para mí la confianza es lo más importante y tú me la fallaste. ¿Cómo te falló la confianza ahora? Porque yo entiendo que no te puedo juzgar por lo que estés haciendo, porque pues yo no soy quien para señalarte, pero pues sí te voy a decir lo que me hace sentir mal y son tus actitudes, porque yo puedo poner un ejemplo. Alejandro es una persona que no se peleó con nadie, pero pues se da su espacio, ¿no? Se da su tiempo, entonces me doy cuenta que insistir en algo que no se dio es como que perder la oportunidad con otras personas. Me doy cuenta que yo para ti no soy tu prioridad. Digo, ¿tú esperabas que yo te esperara? ¿Querías que te esperara? Yo esperaba que tú hagas lo que tu corazón quiera y me di cuenta que tu corazón no me quiere allí. Entonces te cito para como que aclarar las cosas y girar la página. Me parece bien, digo. Cuando tú llegaste aquí, teníamos una mentalidad diferente, creo yo. Yo ni siquiera voy a hablar del pasado. Creo que ahorita mismo es otra oportunidad para ti aquí. Yo estoy feliz de que tengas esa oportunidad. Tú sabes que independientemente de todo lo que pasó entre tú y yo, independientemente de todas las peleas y todas las cosas, y lo incómodo que está ahorita mismo todo, tienes mi apoyo para lo que sea, pero creo que es una oportunidad para ti, para ser feliz aquí. Puedes conocer otras personas, sé que lo vas a hacer, espero que seas feliz, pero no vuelvas a pasar por las cosas que pasaste cuando estuviste aquí y de nuevo te digo lo siento, no quiero estar mal contigo, ha sido incómodo también para mí, como te has dado cuenta, y pues nada, lo que yo menos quería era que tu llegada fuera como a que te sintieras mal o algo, pero pasó lo que pasó y yo no me arrepiento. No, es que yo no espero que seas una persona. Bueno, yo soy solo yo espero y yo seguí que adelante. tus sentimientos sean los que hablen por ti y me doy cuenta que tus sentimientos son cero conmigo. Pero no es que sean cero contigo, Sí, simplemente cero yo seguí conmigo, adelante. Porque ahora entiendes por qué mis inseguridades hacia ti. No, pero es que no me vengas con las inseguridades del pasado porque es muy diferente el tema del pasado al tema de ahora. Yo No, seguí y que el adelante. tema del pasado es casi que parecido al de ahora. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no le da la prioridad, o no sé cómo ahora estás. Andreina, tú antes ni siquiera me das la prioridad a mí. Ay, Miguel, tú sabes que aunque yo tenía muchas inseguridades, siempre estaba para ti. Y a pesar de todo, estuve para ti en tus peores momentos, dándote el apoyo. Y tú lo sabes. Y yo no estuve fuera de cámaras para ti cuando lo necesitaste. Es
Que ¿O es que lastimosamente todo es cada vez dentro de que me cámaras? sentía mal era alguna acción tuya. No siempre. Y no puedes decir que no estuve porque sabes que sí lo estuve. Así que no juguemos a eso, porque sabes que sí lo estuve. Fuera de cámaras lo estuve todo el tiempo para ti. Entonces no juguemos a esto ahora, a hablar del pasado porque no Miguel, va. yo no estoy hablando del pasado, yo solo quiero que entiendas que yo pensé que para ti era importante. Por eso ahora quiero eres que tú me importante, respondas pero- la pregunta que te hice. ¿Nunca pensaste en mí cuando yo me fui del programa? Pues claro, pero No se quedamos en nota. que iba a seguir adelante y que no entiendo. Si tú mismo me dijiste que yo tenía que seguir adelante. No, yo no, oh, Miguel. Fue la última conversación que tuvimos. Y muestra muestra los chats, porque No yo... es chat, lo hablamos en persona. Por y lo eso, sabes, Andreina, Miguel, por yo favor. lo único que te dije a ti fue, sé cómo quieres ser. Si tú me quieres olvidar y quieres seguir adelante, hazlo. Entonces ahora me doy cuenta que tú eres una persona que olvida rápido, que pues para ti solo fui como un, ok, la pasé chévere, ya se fue, ahora a seguir adelante. Así yo te digo a ti, a seguir adelante. ¿Ok? Y simplemente no quiero estar mal contigo. No, ya. yo tampoco Sé quiero estar feliz. mal. Tú también sé feliz. Te deseo lo mejor. Como amigos, todo bien. Pásalo chévere. Antes de que entre allá, no te dispares con las cosas que te vayan a decir. No, yo sé que está chill, yo te conozco, sé que está chill, simplemente te lo digo por si acaso. ¿Sí? ¿Está bien? Calma. Escucha los comentarios. Nadie escucha. Cuenta, ¿quién te llamó? De verdad me vas a preguntar. ¿Viste que está sonriendo? ¿Viste que está sonriendo? Si ustedes lo están viendo. Creo que tú tienes una buena. ¿Cómo ser un buen amigo? Tranquilo, tío. Enséñame. A sentarme. Que no mate ningún contenido, simplemente para hacer lo correcto. Pues denos un break. Miguel, ¿en serio? Miguel, ¿en serio? ¿En serio, Miguel, que te vas a encerrar allá? Está bien, Ay. No quiero hablar de ningún tema ahorita mismo. No, no vino a hablarte de esos temas. Simplemente lo que te iba a decir es, enfócate en lo que tienes ahora, ¿verdad? Enfócate en lo que tienes ahora y aférrate a eso. Porque eso es aferrado lo a que eso. tú estás construyendo, no te aferres al pasado. Puedes aprender algo del pasado, no lo vas a cambiar, no vas a volver a lo mismo. Que Simplemente... esa tampoco es la intención. No, por eso, yo lo sé. Y yo sé por qué Oye, estoy me interesa la diciendo las charla, cosas. por eso voy a venir. Siempre te interesan las charlas. Mira, hay algo cierto. Hay algo cierto que dijo Sebastián. Yo soy un televidente. ¿Cómo puedes terminar algo que no empezó? ¿Cómo Partiendo puedes de ahí. terminar algo que no empezó, Miguel? Ya no la puedo cagar. Como para que te sientas ¿O bien. acaso hubo vecino? No, no venga nadie, ahora vienen Tranquilo, bro. Yo he pasado por lo mismo. Papi, acá estamos todos, no Si todos te necesitas un apoyamos y hombro para todos nos llorar. hundimos con La vos. verdad es que somos sapos y queremos saber todo. Si necesitas un hombro para Eso llorar, mismo yo puedes leí. llorar. Esa es la verdad, mijo. No nos importa tu corazón, Papi, tu ¿cómo te bienestar, no nos sentiste? importa. Nos importa saber ¿Cómo el te conducto, sentiste? O el sea, chisme. ¿por qué tan callado? O sea, querías escucharla. A ver, ¿ella qué quería decir? No, es que no había cómo hablar tampoco. Es que sí, es que es como tenso, es como muy pronto y no sé, o sea, en realidad no quiero hablar del tema ahorita mismo, pero simplemente, De malas, cuéntala. o sea, fue Pero como, ¿por qué no querés hablar si ahorita estabas hablando de ese tema? porque O sea, el cuarto rojo como viste, no fue una conversación como fluida, fue como que, te trató. no. Mira, el único consejo que te puedo dar. No, tú no sabes quedar de amigo de nadie. Tú no sabes quedar de Mira, amigo. Lo positivo, güey. México, lo que le iba a decir es que si él ya está bien, la verdad aquí es que él está bien con Gris. La diferencia que tenga con Andreina, pues, Como- brother, el juego y como lo dice- puso y- en esa, y si está bien, dale seguridad. Y como a diría un Gris. sa- y como diría un sabio, lo y como que diría- decisión mira, cuál y es. O como sea, diría un sabio, Lo que pasa es que El como te está pasado. La afectando posición de ahorita, Andrea también, como te está afectando Andreina ahorita, también da es mucho buena, que pensar sobre válida, los sentimientos. obvio. que estás Mira, con el Gris. pasado puede doler, pero puedes huir de él o aprender. Yo hablé eso con ella antes que ella se fuera y el simple hecho de como yo la trato o la trataba, porque no te voy a decir que la trato diferente ahora, es de que yo le tenía mucho aprecio y de que no la voy a tratar mal. ¿Sabes no, qué, no- Miguel? no Yo, voy a yo hacer malo siento con que a ella. eso se le puede agregar y yo creo que todos hemos pasado por eso, que una cosa es hablar por un celular, platicarlo de una manera diferente y otra cosa es ver a la persona de frente. ¿Quién quita que ella sintió algo cuando te vio? Porque como te platicó es como que, hey, yo no soy tu prioridad. Y realmente se vio un poco sentida por la Te situación. pregunto una nota. No, ¿Tú te lo besaste está, con Andreina? definitivamente. Sí, o sea, la vio y... Entre tú y Andreina ya hubo beso.
A conciencia, de verdad, para que ella, porque si hubo, entiendo las palabras de Andreina, porque Sí, obviamente pero Es que en realidad no como que llegaron a una relación concreta. Ustedes dejaron las cosas claras cuando ella se fue. Tienes que conocer bien a Andreina para poder entenderla. ¿Hubo beso o no ¿Y hubo tú beso? por qué sabes tanto de Andreina? Porque es mi amiga. él lo sabe todo, por eso lo querían votar. Los dos son mis amigos. Pero responde, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa Sí. es la que hay, Bray. Ya, pues, pero la cosa aquí es que ella se fue, brother, y no esperamos que le iban a regresar en 2 semanas. Y obviamente llegó otra chica que, brother, no es aquí la Es que brother, eso es es lo que que yo las digo. cosas se están dando. O sea, y en él se dio, no es que no le esperó, se dio un Y día es de que- luto. Es que eso es lo que estoy tratando de explicarle, pero... Un capítulo. Bro, Se dio un bro, capítulo. mira, por ese ¿Tú sabes lado- lo que es un Brandal, capítulo? Estar callado es difícil. Sí. Por ese lado tú me entiendes y es lo que tratando de explicarle a ella, que era como que, o sea, ella sabía que yo no iba a esperar y iba a seguir adelante. Y yo cuando yo empecé Y a tú conocer a tampoco Gris, eres feo, brother. jamás esperé que iba a volver tan pronto. Obviamente volvió, es incómodo, pero ya yo estoy en algo, me explico. O sea, yo no voy a echar para atrás mis decisiones. Pero escúchame, tú no tienes que dar explicaciones, tú sigue con lo tuyo y ya, y se acabó. consultar algo, Porque algo de lo que ella dijo y también creo que nosotros dimos acá. Cuando anunciaron lo del premio y escogiste una persona, anunciaron que venía Andreina. Entonces, de casualidad, ¿no se te pasó por la cabeza que antes de irte de viaje y dar los besos que le diste a Gris, quizá podías retomar las cosas con Andreina? No, Es que él no porque quiere la cosa es que retomar con más Andreina nada. ya había Sino que llegado a un venía punto. Andreina. Déjame responder yo. Dale. La cosa con Andreina ya habían llegado a un punto. Ya yo estaba con Gris también en otro punto. Yo no Oye, tengo por qué echarme para Miguel no atrás está en la porque vuelve posición de Andreina, me regresar. explico. O sea, ya yo estaba consultado con Gris, yo me sentí bien con Gris en el viaje y si pasó, pasó. Nos y consta, me nos dije, consta, "Mira, nos consta". Mira, yo creo que hay algo que nos consta a todos y es que justo antes de que saliera Andreina, creo que en esa semana, Miguel y Andreina se habían dejado las cosas claras. Claro. O sea, habían tomado la decisión de que, hey, parce, las cosas como que no funcionan No estaba tanto. funcionando. Creo que se le mantenían discutiendo. Eso es verdad. Se mantenían discutiendo y entonces, habían eso me dejado, consta. hey, parce, vamos a ser amigos. Ya. Entonces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que ella se está haciendo la víctima ahora? No, en absoluto. O sea, lo que yo podría decir... Está muy agresivo, papi. Hey, ¿qué te Muy pasa? cizañero. O sea, me callas mejor reservado acá. Sí, ¿no? exacto. No. Yo creo que de pronto ella al verte sintió otras cosas. ¿Cómo le fue? ¿A quién no sé citaste? qué decir. Cité a Miguel. Desperdició su cuarto rojo en Miguel. No, yo pienso que era Necesario. justo y necesario hablar con él. ¿Y qué? Pues le dejé las cosas claras, como tú dices. ¿Estás o no estás? ¿Eres o no eres? Blanco o gris, ve negro. No, y más bien solo le dije como que, oye, ¿Salir de ¿sabes? dudas? No, más que todo no salir de dudas. Es como que encararle y decirle, oye, o sea, fuiste lindo. Eres un falso hipócrita, maldito infeliz. Eres un lindo conmigo y después me voy y ahora eres lindo con otro o con otra. Entonces es como que, ¿a qué estás jugando? ¿Qué? Y no, y yo no quiero tener malos ratos, así que le dije que como amigos, y Bien, ya, lo más maduro. y que yo no voy a insistir en una persona que no me da mi lugar, así que pues estaré con otras personas. ¿Y qué te dijo él? Nos quieren todos juntos. Pues él está con una cara como de arrepentido, me pidió perdón, me dijo que lo sentía, que no era su intención. Pero pues yo pienso que el que actúa sabe lo que hace. O sea, no eres un niño para decir es que yo no sabía, porque me molesta que me diga yo no sabía que tú ibas a llegar el lunes y ibas a ver ese beso. En verdad ni siquiera me molesta el beso, porque Gris ni siquiera me cae mal. Es una chica súper linda, recién la conozco. Es como que ¿por qué pelearme? Y yo por hombres no me voy a pelear. Yo no quiero caer en detalles del pasado, pero pues cuando pasó lo que pasó, y no quiero ni tocar el tema porque como... ¿Cuál el beso? Sí, o sea, ya ni siquiera eso es como que me importa porque nosotros ahí estábamos bien. Y después del programa, cuando yo me fui, rompimos las reglas y nos vimos. Y quedaron como que... ¿Y hubo besito? Sí, hubo. ¿Y Hubo muchos besitos, cariñosos, románticos. Entonces, yo pienso que ya como que tengo que pasar la página. Eso no significa que no me duele. Me duele, pero pues tengo que ser fuerte y ya. Es que ya la pasó hace rato. Exacto. O sea, para que él haga lo que hizo es porque... Exacto. Es que eso es lo que me molesta, que
que no Y diga si ya eso. está en otra es porque él ya pasó la página. O sea, si ustedes quedaron en que él te iba a esperar y bla, 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 Queda bueno, mal. puedo entender tu molestia, pero si es que no, él tampoco va a parar su mundo porque, o sea, Por ¿entiendes? ti, ¿me Por entiendes? ti. Porque tú no estabas. Claro, Es o sea, depende de por lo eso bien te que hayan pregunto qué quedado. hablaron. Es que cuando nosotros hablamos, y por eso lo dije allí, muestra si quieres los chats. O sea, yo le dije a él, me gustaría que me esperaras. Y él me dijo, pues que tú sí vas a volver, pero tengo que seguir. Entonces yo cogí y le dije, ok, pero si tú en verdad me quieres, me vas a seguir escribiendo. Entonces nos seguíamos escribiendo, entonces ¿a qué estás jugando? Todos los días te escribía. Todos los días nos escribíamos. El viernes pasado me mandó una canción que se llama Como Estrellas. ¿Este fin de semana? El anterior. El anterior. Ah, Ya. Porque Pero este esta fin semana ya- pasada no hablaron. No. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amiga, la ¿sí verdad, o no? normal. No pasa nada. Se hablaron, sí. Sí, obvio. sí hablamos. Yo te diría que como hombre, weón, o sea, si las cosas están fluyendo bien y es algo recíproco, porque realmente se ve que con Gris pasa eso, disfrútalo, vívelo y en su momento, pues... Eso sí, avisa cuando termine para que aceche la presa. Con Andreina, pues las cosas van a estar bien en su momento, súper bien. Aprendió muchísimo No vino, porque yo pensé que tal vez ahora ya le había pasado. siento que fue muy exagerado el hecho de que solo porque le dijo eso... Tuvieron diferencias con Jorge y ya, o sea, ni siquiera estaba insultando, nada por el Nada, estilo, o sea, nada de malcriadeza, solo nada. fueron como palabras que si a uno le duelen, pusieron de tiene que acuerdo y ya. Ajá. Sí, son desacuerdos y no no fue tienen nada. no tienen que ponerse así, pero siento que ella ya está como al borde del vaso lleno y le cayó la gotita y se rebalsó. Ella ya estaba cansada, o sea, tantos malos comentarios. Sebastián, a todo Que esto sepas te tú. dijimos, ¿vas por Andreina o no? Es como, eso es real. Es que porque, ven acá, Tobillo, ven acá, tobillo. es que acá no se No me trata presiones, así exactamente como de que púa, por púa. quién ir. ¿A quién Acá quieres estamos- conocer? ¿A quién? ¿A Acá quién? estamos tratando de conocer y en ese No, es proceso, bicicleta, es bicicleta. y en ese proceso, Mira, pues arriba. uno puede llegar a conectar de una manera chévere. Claro, le está sobrevolando a ambos rincones. ¿Con quién que tú crees que estás conectando? Sí, Sebastián porque Volando. si por ahí yo veo un coqueteo, es con... Sebastián va volando. Yo veo un coqueteo bien fuerte entre Sebastián y Shirley. Disculpa que se los diga a ustedes dos, pero... Ah, yo vi unas historias por ahí en Instagram. Yo veo un coqueteo que la bendición, papá, ya no, ya eso no se cuenta. borró ya. Tiene que decirle, mira, desbloqueado. Parece que los niños del colegio se van conociendo cada vez más, ¿no? Y esta vez en el recreo ya te Güey, hablan. eso era evidente hace como una semana. Yo sí dije, este es el león acechando yo su lo dije presa. antes que tú, güey. Cuando les dije Ah, a ¿tú tus lo viste papás, antes? Les dije, güey, se preocupan tanto por ustedes dos que descuidaron a la persona principal y sin darse cuenta se metió un tercero. Pero a mí no me preocupa eso. O sea, Yo voy a mi tiempo y si él quiere y si ella siente que se siente más identificada con él en las cosas que ella quiere y en lo que busca, como que lo que busca como con un hombre, pues que bienvenido sea. Yo Pues creo que mejor lo yo escoge- voy a mi tiempo, yo creo yo no que voy si a lo cambiar escoge- mi forma de ser. yo creo que si lo ni escoge mi Colombia es palabra, porque ni quiere mi la vuelta de acto, su porque casa. otra persona vaya más rápido que yo. Yo voy a mi tiempo porque yo creo que mi tiempo es valioso y no, yo no se lo voy a dar la cuenta. Hay que ponernos en lugar de ella. Yo siento que me hubiera ido desde la otra gala anterior. ¿Desde cuál? Desde el problema con Miguel. Sí, desde que se dijo todo ahí, la verdad, desde ahí yo me fuera yo. Es que a veces sí es cierto que hay que enfrentar los problemas, pero cuando valen la pena. Cuando no, ¿para qué luchar con esas batallas que no? Sí, eso sí es verdad. Saber si vas a llegar a un objetivo, ¿va? Porque si no vas a llegar a Cuando, nada, ¿para qué? cuando son problemas que sentís que vas a cumplir el objetivo que querías, está bien, pero mientras tanto, cuando no, ¿para qué? O sea, perder tus fuerzas y tu estabilidad emocional por cosas que no Eso sí. deberían, no valen la pena, entonces. Eso sí. Ay, no. Pero bueno, vamos a ver qué chicas vienen, a ver qué tal. Y por una parte me alegra que esté Andreina acá porque siento que la casa la necesitaba, o sea, imagínate con todos esos votos que ella tuvo, con el apoyo que le brinda la gente. Yo soy la cuarta, pues. Una. Como quieras. Melissa, dos. No, vayan. No, te llevo. ¿Sí? Sí. Tienes que venir. No de la cabeza. Una, dos, Está aburrida. tres. Se quema la casa. Shirley, vamos.
que sientes por Austin. Ay, sí, Ay, ya confiésanos marica, aquí. todo el mundo Pues yo sé que hay algo. Ay, Marica, ya. Güey, ya. Ay, ya. Cuéntanos. Me Cuéntanos tienen ya. pero al rojo con ese cuento. Aquí vamos bien Pero directa. nosotros no sabíamos, no sabemos. No, pues sí, pues a mí lo que yo les he dicho, o sea, me parece un man simpático. No, por favor, no, por favor, lo mismo. no. Carismático. Interesante, carismático. Inteligente, ajá, también. No mentiras, no, me parece que el man es un bacán, que es como caballero, pues no es de hablar mucho así, como que pero pues normal, yo respeto como cada forma de ser de cada persona, sí me parece súper lindo, pues ya, a ver qué pasa, porque pues yo soy muy... que todo fluya. Ay, Dios mío. Y que nada influya. Que nada influya, En serio. que todo fluya. Uy, se me Ay, por lo menos vino tu amor. Ahí viene. Sí. Yo estoy diciéndole a él que él no es para mí, porque yo espero una persona que esté contigo en las buenas y en las malas, estés o no estés. Pero ustedes llegaron a concretar algo como una relación en serio, ¿sí? O sea, hubo besos entre ustedes. Obvio. Al día siguiente que yo me fui, nos vimos. Por eso te pregunté que si sufrías de Melissa alguna estaba vuelta. chill. Por eso ahora te entiendo mejor. Ok. Como la presión. Ustedes son como mis consejeros. Uy, los amo. Son perfectos para mí. Porque ella es mi consejera y tú eres mi consejero. Pero ella es el angelito malo y yo soy el angelito bueno. Oh, yo creo que de vez en cuando se... No, en serio, tú sabes, cuando está las películas que te ponen los angelitos, siempre hay un angelito y un diablito. Pero yo creo que él es el mal y yo el bueno. Ah, bueno, entonces yo soy el diablito. Yo soy el que te va a dar los consejos así. Entonces, dame un consejo. Un consejo malo, borra todo eso y conoce a alguien más y echa para adelante. Bien. Eso es como un malo. Yo pienso que eso es un buen consejo, pues. Es un buen consejo. Sí, Miguel sabía que ella venía, porque se dijo en la gala. Y nuestro viaje fue el día siguiente. Claro, lo que O sea, confirma en teoría que Miguel ya no estaba interesado. Exacto, a eso me refiero, porque el viaje fue después, no, y fue antes. otra cosa, ellos ya peleaban aquí. Claro. Otra cosa que yo vi en los videos, o sea, era como que... No, mira, en verdad es que ellos peleaban todo el tiempo, pero Es verdad. No sé por qué le regalaba cosas. ya no es por regar la cosa ni nada, sino que ya era algo que se estaba convirtiendo medio tóxico. En realidad solo respondí una pregunta y solo dije, me preguntaron, ¿te gustaría que vuelva Andreina? Y yo le dije, no tengo ningún problema ni que vuelva Andreina ni que vuelva ninguna otra persona. Así, directo. Eso fue lo que dije. Y por eso, y de ahí Pero abajo después, dije, y si tengo la oportunidad de conversar con ella, le voy a pedir disculpas. Y te pido disculpas. Eso sí, y eso es un caballero, Sí, un caballero por eso de acercarse. Yo no soy quien para juzgarte, pero pues también... No digas eso ya. Ay, sí, yo soy muy repetitiva. Sí, no digas Gracias. eso. No digas eso, por favor. Escúchame, pero eso sí, cuando... Algo se me fue. No, ya no quiero seguir en el tema. Ya, Sí, yo igual, sí, o sea, mira, pero así de corazón, discúlpame por las palabras que dije, si en algún momento te traté mal o hice algo que te molestó y te hizo sentir mal, discúlpame de verdad de corazón porque después de ver todas las repercusiones en las redes sociales de todo cómo se fue en bomba, o sea... Pero lo haces por mí, o sea, sí, por estar obvio bien que conmigo. sí, obvio que sí, por Ok. estar bien con vos. No por las redes sociales, porque tú sabes pero que la gente habla... Yo sé, pero, o sea, me puse en la situación en la que cómo te podían estar llenando y molestando y etcétera. Entonces también o sea, todo fue un cargo de culpa completo, todo. ¿Qué piensas? Ven bonito. ¿Nos vemos bonitas? Eso que no subió ni una foto al Instagram. No, Mi amor, Luce. muero por hacerlo. Estamos hablando de lo que se siente, no cómo nos vemos así. Es bonito también, pues, y ahora con Qué un bonito. post. Excepto tú eres feo. Parece una Pero yo albóndiga, soy pero bonita. ella es bonita. Ella es hermosa, pues, brother. Imagínate caminando por la 9 de octubre, una calle, una calle quién? larga por allá en Hacen el Ecuador. 10 también igual. ¿Ah? Hacen el 10 igual. El 10. No soy gordo yo, brother. ¿Por qué me dices a mí que me tratas de gordo? No, hombre. ¿Por qué pensás? Porque yo hago el 10 con él. No, ¿qué pensás? O sea, ¿por qué no te decís que nos vemos bonitos? Porque veo una química muy bonita y muy recíproca y mutua. Él hace chistes, tú te ríes. Como que... Y no es que le ría la gracia, es que es bonito. Es verdad que... Discúlpame, de verdad, sí, fue como que me di cuenta cuando vi los capítulos lo estúpido, digamos. Lo estúpido de mi parte y
Y créeme que, o sea, para mí es difícil porque no es que yo tenía un odio, porque yo no odio a nadie, pero sí tenía como un... Decepción. Sí. Decepción. Y es como que la confianza es poquito a poquito igual. Chévere que te hayas acercado, eso dice mucho de ti. Es que prefiero hablar las cosas de frente que hablarlas por teléfono por esto. Y incluso en el comentario que respondiste, agarré y te dije, eso lo hablamos en persona, si es que volvés a Turquía, si no me voy para Ecuador. Sí, o sea... Pero eso es en persona. Yo ya te dije lo que pensaba. Y ya, o sea, no tengo nada malo que decirte porque yo no pago con la misma moneda. O sea, yo sí me doy mi tiempo de conocer y si tú crees que son de corazón tus disculpas, chévere. Porque cuando las disculpas son como que, no sé, sin arrepentimiento, es como manipular, ¿no? Entonces yo siento de tu parte que no es manipulación, siento que en serio quieres estar bien y yo también, yo vine acá a dar y también a recibir. Entonces ya, chévere, todo bien. Como antes. Yo digo más fácil que similares se atraen. Entonces tú y yo somos similares. Sí, porque los reales siempre están con los reales y los falsos con los falsos. Entonces tú y yo somos reales entonces. Probablemente. Porque yo no me considero falsa. Yo sé. Si algo tengo yo consciente... Y lo que he visto de ti es que tampoco lo eres, entonces vuelvo y repito, los reales con los reales y los falsos con los falsos. Mucha gente falsa. Mira para allá. Solo mira para allá. Sí. Lo único que puedo decir es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que otra lo besa. Sí. Ese dicho está muy bueno. Me gusta. Quería venir a verte y yo estaba como pensando y yo, ay, ojalá no se vaya por 8. Ay, pero no sabía que querías verme. ¿Tanto así? Ah, yo dije eso. Sí. Lo dije. Yo pensé que lo había pensado, solo pensado. Bueno, quería verte, quería ver. Tienes que cuidar tus palabras conmigo porque yo soy mal pensado. Sí, entonces piense mal. Me gustó como la plática que tuvimos. Contestá, papi. Chan, 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 chan. ¿Qué le pasa? No sé. Me gustó como la plática que tuvimos el otro día y chévere, pues, poderte seguir conociendo. Pero de verdad. ¿Cómo me estás conociendo de mentira? De verdad. O sea, fuera de estos contextos de que pienses de que sí, soy actor, de que puedo hablar de ciertas maneras, de que invento palabras o lo que quieras. No, yo me refería al hecho de que en realidad, o sea, estoy buscando las palabras. Yo, ¿dónde? Ayúdame. No, o sea, de que estás interesado en mí nuevamente. Me cuesta creerte, la verdad. ¿Y a ti quién te dice que había dejado de estar interesado en ti en algún momento? Yo te lo he dicho. Porque te vi bien con Mari, luego bien o sea, como que ahí insistente, al pie del cañón, a ver qué tal, si ella fluía o no contigo, luego te vi con Gris. Tú lo acabas de decir, fluía o no. Y Gris es de ahorita, Con o sea, Gris, la semana pasada. exacto, Claro. que estamos conociendo. De repente, como no te lío con ninguna, entonces la última opción, la de Pedro. ¿Estás segura? Eso digo. De hecho, todo lo Yo no creo contrario. que Yo te la lo última opción de dije. nadie, pero de repente puede ser que, no sé, no te lío con nadie. De hecho, yo te lo dije. Desperté así tu interés de nuevo. Mira, yo lo que no quería era entrar en una disputa, ¿ok? Entre Jorge, de hecho yo mismo me tomé el trabajo de decirle a Jorge, ¿te gusta mucho Shirley? Dale. O sea, en los términos en los que tú y yo terminamos. Gracias. Le diste permiso para que salga. No permiso, pero le dije, brother, dale, si te gusta, ve con toda por ella. Porque yo Me sentí picas que... a la boca, qué horror. Ya, ¿y? Toma agua. O sea, toma full agua. Full, o sea, eso termínatelo de tomar. Nunca he dejado de fijarme en cosas, en detalles de vos. Cuando él empezó a salir con Shirley, Te dio celos. me dieron celos. Me frena mucho el tema de mi hija. Cada uno de ustedes
va a tener que exponer por qué quiere ir al cuarto rojo y ustedes mismos van a votar a 4 de sus compañeros. Cuéntame, tus posibilidades de cuarto rojo, 1 de 8. Es para aclarar dudas y realmente sacar las respuestas que necesito. ¿A quién? ¿A cuántos tienen? 8. Si una persona está comprometida, automáticamente la elimino de mi lista. Bueno, a vecino. ¿Qué está saliendo con este chico? Yo sí voy a decir que me he pasado el día hoy hablando, pero ahora mismo no tengo ni palabras. Ah, bueno, te me cuidas. Oye, sí, ¿a dónde vamos hoy? El columpio está Era chido, ahora, no, loco. Siempre que vengo acá todos conversan conmigo. No entiendo por qué. Váyase. Bratzine. Sí, vamos para arriba. Camina así, va, camina Sí, así con las camina manitas así. así y salta. Bueno, ahora sí, estamos solos. Solitos, tú y yo. ¿Por qué me hacen eso? Mi amor. Me da risa, de verdad. ¿Y qué te da risa? Como tú, me da risa. Yo no estoy haciendo nada. Ese es el problema, que no haces nada. ¿Por qué pones esa cara? Te tiemblan las cejas. ¿Qué te pasa? Porque sí, porque nunca he dejado de fijarme en cosas, en detalles de vos. Nunca. Y si yo dije eso fue porque precisamente me agota el hecho de forzar una conexión insistentemente. ¿Qué estás buscando? Eso que te dije, estoy del otro lado del mundo. Vine acá a buscar el amor y vine a buscar una cómplice que me entiende y que me acepte tal y como soy. Lo voy a anotar. Y, Pero yo creo que todos estamos buscando eso. sí. Bueno, no todos. Sí. Hay personas que no están acá por eso. Sabía que yo detestaba a los hombres mayores. Así me lo dijiste. Yo decía, para mí, o sea, literal, en algún momento tiene que salir eso, no sé. Y yo siempre dije, uy, no, colágeno puro. Para mí 30 es viejo. Pero que sea al revés, pues tiene que ser también recíproco. Claro, me lo vas a robar, ¿qué onda? Ay, no me gusta, Diana. Tengo alma de niño todavía. Siempre. Siempre, siempre. Igual yo me siento bien. Y te lo reservo. Me lo reservo. Como que eso ha salvado a muchas personas de... Uf, gracias. Gracias por esa frase. Ha salvado a muchas personas de ciertos momentos Uf, incómodos. total. Ha llegado en un momento como que... Cuando es el momento Frase célebre. Cuando es el momento de decirla, se dice. Pero cuando es el momento de no serla... Los novios son novios. Todavía no somos amigos. Yo quiero un besito en el cachetiro. Ya tuve mala experiencia, Cachetiro. Besito en el cachete. Ya. Tuve mala experiencia. Un besito en el cachete, pues. Ah, mami, pero ¿qué te pasa? Ah, Esa mujer vino toda... tú me dijiste ayer estallada. en la casa de las mujeres. Yo no me lo reservo. ¿Dónde está el jacuzzi? Aquí nada más, solo aquí. En la cachete. En el cachero. hicieron Mira, ahí está negro? poniendo, mira. Aquí huele a amor. ¡Guácala! ¡Guácala! Aquí hay amor, Cuídese por tu Otro abrazo, por favor, que yo soy fan de tus abrazos. ¿Tú eres fan de los abrazos? Pues te doy todos los que tú quieras. En serio. Melissa, niña, la hora. A la casa. ¿Hubo vestido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eli. Vas a ver lo Quería que que te voy a cambiara la hacer. cara. No, ay, lento.
Yo muy lento. Bonita. Acá, mírame. No, ya. No. Beso, 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 beso. Hagan barra. Hagan barra. Cabal. Más fuerte, dice. Óiganlo. Vaya, Alejandro. En cámara helado. Como que sí, le da un toque Ay, diferente, sí, ay. pero Ay, no sé. Uy, Yo uy. sí. Salud, bien. Es el único match que he hecho como en 3 semanas, güey. Me gustó, güey. Me gustó, Alejandro. Salud. Ha llegado la hora de volver a nuestro aposento. Hora de volver a nuestra casa. Me siento chiquito. Qué gusto verte. Igualmente. Ah, mira que el buen lugar ese. Acabo de ¿Podemos salir por la puerta o es por arriba siempre? Ah, bueno. Ven, te voy a llevar a la casa. Chicos. Bonito, ¿por qué no bonito, chico? Una bonita. ¿Por qué eres así tan bonita? Loco. Mira mi cuarto rojo. Cállate. Chao, mi amor. Nos vemos, chicas. ¿Puedo preguntarte algo sin que te ofenda? ¿Hace cuánto no hablas con una chica que te gusta? Como que me guste así, que me fascine. Como una chica que te guste como te gusta Shirley. Es que acá he sentido cosas diferentes, ¿sabes? Por el contexto se siente diferente. Porque en mi tierra es como que me gustas, yo te gusto y venga para acá, pues. O sea, como que de una hay cierto acercamiento realmente. Yo le pondría por ahí sus 3 años y medio, por ahí. 3 años y medio. O sea que lo que acabas de sentir con Shirley fue algo que no sentís hace 3 años y medio. Sí. Se pronunció. ¿Y lo que me dijo, lo dijo en serio? O sea, ¿tú piensas que lo dijo en serio? Vas a... Lo de que solo quería conocerte a ti de ahora en adelante. De pronto sí, de pronto no. O sea, ¿Te digo a vos eso, Shirley? O sea, que llegué y estaban hablando y ya O lo sea, dijo así, hay como otras que- oportunidades. ¿Por ¿ves? qué Hay me otras preguntó por Gris? posibilidades. Me preguntó por De Gris, hecho, yo le dije incluso, sí. ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, le pregunté que si le llegara otro hombre, aparte de todos nosotros, y que ese man llega fijándose en ella simplemente por ella, ¿Tú crees que qué va a hacer? y que a ella le guste. Entonces yo le dije, de pronto en ese momento ya te gusto demasiado yo. El 21. ¿Cumpleaños? Falta bastante todavía. ¿Este mes? Sí. Pero el Ay, 21. si estamos aquí todavía, Sí, yo le voy a estamos organizar. Son 3 semanas. Soy buenísima, le voy a organizar. Tiemblan hasta las piernas. Aquí. Ah, ¿Qué hubo? Hola. ¿Cómo les ¿Qué hubo, fue? pues? Oli, Muy oye, bien. Rosy es Oli. tan y tan expresivo. Nunca me había sentido tan bien. Bueno, cuidado, papi. Mira. Cuidado, papi, porque ya pichó a 2 prácticamente. Incluso Eso no te lo van a- yo le dije, mira, no, ambos nos dimos la oportunidad de conocer a otras personas. Ella me dijo, oye, entonces después de que trataste de conocer a Mare, después ahora con Gris, que fue la semana pasada, y yo, pues sí, o sea, estaba conociendo personas. Entonces yo fui tu última opción. Y pues realmente no, o sea, realmente yo nunca me he dejado de fijar en Shirley, o sea, como que la he conocido desde otros puntos de vista, desde cuando sale con Renier, porque yo soy de los que, bueno, no te interesa, yo dejo en paz. Somos amigos. Yo sé. Amigo ratón del queso, los vi ahí acostaditos. Ah, lo estaba escuchando. ¿Qué te decía? No, me estaba contando cosas de la vida. Pues no, así como que lo que estaba buscando, lo que quería. En ¿Y la te vida. gusta lo que él está buscando? Tú me sacabas, yo te saco. No, sí, obvio. Pues no sé por qué, pues me gusta. Sí te gusta. Del 1 al 10. 11. ¿En serio? Sí. Sí, se los ve súper lindos, la verdad. Yo los vi ahí como que, lo vi a él relajado. Estábamos súper relajados. Sí, y pues te vi. Es que te tengo que contar, mire, pues.
¿Te acuerdas que vos te fuiste y te habías quedado en el capítulo donde yo lo estrujé súper feo Ah, sí. porque él se me había... Pero ya después de eso, pues yo le pedí disculpas y le dije que no, pues que no era para tanto, sino que yo no estaba acostumbrada, ¿cierto? Pero pues el man obviamente se espantó y yo lo alejé y empezó como que a salir con Shirley, Ujú. ¿cierto? Sí. Pero no sé, como que ella estaba en el jueguito pues con Jorge y él y como que no le prestaba atención. Claro, él como que se cansó. Y pues yo pues, molestando a Austin, pero pues yo sabía que lo mío con Austin nunca iba a llegar a nada. El poder del amor es solo así, de la nada, llega sin esperar. No, pero en serio, o sea, a mí sí me gustaba él, pues me parecía lindo. Pero es que no puedo creerlo, porque yo cuando me yo- quedé en el que... Usted a mí no se me acerca. Sí, qué pena y qué pesar. Ay, no, pero... Es que yo fui muy dura con él, la verdad, no lo voy a negar. Pero sabes que me gustan porque son como que pues los opuestos, ¿no? Pero pues lo que sí te digo yo es que muestres tus sentimientos. Obvio, pues yo no me lo reservo. No te lo reserves como... No, para nada. Pues, y hoy le dije que estaba muy lindo, normal. ¿Y él? ¿Qué? ¿Qué te dijo? No, nada, pues hablando, es que pues me siento bien. No necesariamente tenemos que hablar como de algo importante. Exacto, ¿Sí me no. entienden? No, simplemente como cuando tú estás con alguien Y hablas de y cualquier te cosa. sientes bien y hablas de cualquier cosa ya. Es un chico muy maduro. Y de todos me parecía una gran persona, incluso hasta a mí misma me decía como que qué estúpida fuiste. Cuando él empezó a salir con Shirley, me dieron celos, no te lo voy a negar, me dieron celos. Pues yo me sentí como que ay, tonta, pero bueno, igual me los aguanté y normal, no pasa nada. Y cuando terminaron me Ay, me pero alegré. ¿por qué tienen que haber celos para como que... No sé, cierto, qué consiguieron- tonta, sí. pero bueno, no importa. El caso es que una vez él le hizo a ella un baile ahí en una gala y yo me sentí incómoda. Y yo me dije como que marica, ¿yo por qué me siento incómoda? Buenas, buenas. Ah, no, es Vanessa. ¿Cómo están? Vinimos a visitarlos. Soy yo. ¿Cómo van? ¿Por qué te me robas el puesto siempre? Luca, pórtate bien. Oye, Luquira, venga para acá. ¿Cómo están? ¿Cómo van, chicos? ¿Ya están todos? No, falta. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Soy Luca. Soy Luquero. Ay, mi bebé. Lento y Le gusta más ir a la casa de las chicas, pero bueno, les tocó Obvio, ir. porque es hombre, si fuera Sí, mujer. para que Si vean. fuera perra, fuera diferente. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Un día movido, siento yo, para todos ustedes. Día movido. Muy Sí, interesante. quiero sí. platicar con ustedes, chicos. Hoy seremos nosotros nada más. No vamos a tener, por el momento, conexión con las chicas para que ustedes sean sinceros, se explayen, platiquen. No pasa nada, me chismen todo lo que está pasando en su cabecita, en su corazón. ¿Y les late si empezamos? Sí, claro. Empezamos. Siempre que quieres saber. Miguel, sabías que te iba a tocar. Primero que todo, obviamente, me imagino que tienes que tener un torbellino en tu cabeza, porque, pues sí, hubo sentimientos por una persona que se fue, pero también, pues, se fue. Y pues, de eso se trata el juego, de conocer personas Es más, nuevas yo y le llegó dije, una ella va a persona volver el nueva. día. Yo le dije. Sí, pero él tenía que seguir jugando, porque Va es a parte volver el día de, que- o sea, que te lo solo dije, que Mito. sabemos que tuviste un cuarto rojo y quiero saber realmente dónde está tu cabeza en estos momentos, porque también una cosa es que se vaya, conoces a alguien nuevo, después regrese, donde hubo fuego, cenizas quedan, o de momento te puede hacer sentir algo o no. Todo es válido. O sea, te soy sincero. En realidad ahorita mismo yo creo que yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Yo cuando lo que traté de explicar en el cuarto rojo, que no, siento que no se dio la oportunidad por cómo se está dando la conversación, que estábamos empezando a discutir como era siempre, era que en realidad, o sea, yo no fue que no lo hice como quería lastimarla, simplemente cuando yo conocí a Gris yo no tenía idea que iba a volver tan pronto. Entonces luego cuando ya estoy conociendo a Gris y estoy en una, por decirlo así, en un buen camino, me siento cómodo con Gris, me siento tranquilo, en paz, pasa que llega la noticia de que ya va a volver. Y es lo que yo traté de decirle a ella, o sea, ¿tú qué esperas? Que porque yo me enteré que ibas a volver, que en mi viaje cancelara todo lo que yo sentía por Gris y parara todo lo que estaba creando ahí, pues. Claro. Y creo que eso fue como una de las cosas como que alteró un poquito la conversación. Y pues como tú dices, obviamente es una persona por la que sentí bastantes cosas, Claro. que le tengo bastante aprecio. Y el hecho, como te conté cuando tuvimos el programa de ayer,
el hecho de haberla visto obviamente con los ojos aguados cuando vi el primer video y luego verla, luego el segundo video fue como que, obviamente a mí también me pegó, yo no quiero hacerla sentir mal, no quiero hacerla sufrir por ese lado de que me vea como otra persona porque sé que es incómodo. Pero luego el cuarto rojo, que fue cuando ellos me vieron como que llegué con una actitud como distante o pensativo, un poco, no quiero decir molesto porque no era molesto, pero era como incómodo, como Claro, raro. y es normal. Y es que después de la conversación que tuvimos fue como que obviamente ella me dijo a mí un montón de cosas dirigiéndose a mí, como hacia lo que nosotros sentíamos o lo que sea, luego de conversaciones que habíamos tenido mientras ella no estaba aquí. Y entonces ver como que me lance todo eso en manera de pelea y luego que sea así y después la actitud con la que viene es como que, sabes, en realidad yo simplemente la voy a dejar fluir. Que él dijo de que ya no quería conocer a nadie más porque como que ya estaba cansado, ¿me entiendes? De estar ahí detrás de alguien, que nada le funcaba y que bueno. Y encontró a Gris, que sí, que le pareció una chica linda, que desde que se conocieron como que fluyeron bastante, pero ahí se dio cuenta que el interés no iba con él, sino con Miguel, y bueno, pues se abrió. Pero que entre esas dos personas que conoció, aparte de mí, nunca dejó de sentir eso por mí, me dijo. Sino que él me venía conociendo de lejos, que me viene observando, que viene viendo cómo yo me comporto con los dos chicos, con la gente, pero que nunca me ha quitado el ojo, por así decirlo. Y que quería verme. Me dijo que estaba en un dilema antes que fuéramos a la casa, porque él estaba pensando como que si yo voy y ella viene. Y que le dijo a Miguel, sí, pero va a venir Andreina y Andreina va a traer a sus amigas. Entonces probablemente venga a Shirley. Y él como que ya decidió quedarse, a ver si es que le toca la suerte de verme, dice. Que quería verme. ¿Y ya? Qué complicado. Sí, qué complicado. O sea, pensé que era broma, como que todo el mundo lo fastidiaba y pensé que era broma. No pensé que él me lo iba a decir así tan directamente, la verdad. Pensé Yo que no pensaba que era broma nunca. ¿No? Yo sí pensé que era broma. Estás loca. ¿Cómo va a ser broma? ¿Eres serio? No Ellos sé. no van a fastidiar con ese polchito. Siento que ya me quiero pegar con alguien, alucina. Me aburre ya. Sí, me quiero pegar con alguien, quiero besar a alguien, quiero estar con alguien. De tanto tiempo que he estado sola. No, amiga, cállese usted. Yo llevo desde el principio. Sí, porque yo Sí, la me equivoco. Me frena mucho el tema de mi hija. Porque, o sea, a veces me da ganas de darle un beso a alguien y después digo, ya, si lo beso, o sea, obviamente un beso abre puerta a muchas cosas. Y ya no va a ser uno, van a ser varios. Y probablemente ella lo sepa. Y de ahí ponte que las cosas no funcionen y ella empieza a conocer a otra persona. Y con esa persona también se da un beso. O sea, no quiero estar en eso, por eso es que la pienso y la pienso tanto, ¿me entiendes? Porque no quiero, o sea, no quiero meter la pata. Sí, no se entiende, es diferente. Sí, eso me aguanta bastante. De cierto modo, ¿no crees que a lo mejor se pudo haber malinterpretado? Incluso también Andrés trajo a colación a lo mejor estas cosas de las historias que Sí. estaba subiendo, cierto tipo de cosas que a lo mejor la mantuvieron enganchada y ahora que regresa y se encuentra con toda esta historia, claro, de Gris, que a lo mejor pues sí sabía, no sé. Claro, en realidad, cuando ella se fue, la última conversación que tuvimos, fue donde ella me decía a mí como que yo sé que estás en el programa, yo sé cómo es el formato del programa, tienes que seguir conociendo gente. Yo le dije, sí, yo voy a seguir adelante, o sea, yo no me voy a quedar como que, ay, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo lo que sea? O sea, yo siempre he dicho, si se nos diera otra segunda oportunidad, que sea porque el destino así lo quiso, que no sea como que tú vas a volver por mí o yo te voy a esperar a ti. Las cosas se dieron de otra forma, yo seguí adelante y las conversaciones que nosotros tuvimos mientras ella no estaba aquí, era todo el tiempo, como te digo, yo le tengo bastante cariño a ella. Yo le dije que le quería mi apoyo mientras yo no estaba aquí, que lo que yo más quería era que volviera, obviamente. Y siempre lo dejaba claro, que no era por nuestra relación o por arreglar la relación que teníamos, sino que era porque yo sentía que se merecía una segunda oportunidad acá. Entonces, sí, que si subía una foto en la que aparecía en una videollamada o ese tipo de cosas, sí lo hacía y tal vez cualquier otra persona lo pudo haber malinterpretado. Incluso también, si en algún momento también lo malinterpretó, lo entiendo. Pero en realidad yo cuando hablaba con ella, yo le dejaba las cosas claras. Incluso cuando ella me preguntaba qué está pasando dentro del programa, yo le contaba, hey, tuve una cena con la chica nueva, la estoy conociendo. O sea, como que yo nunca por ese lado traté de ocultar lo que yo estaba haciendo dentro del programa. Creo que obviamente le va a chocar cuando llega y ve que mi relación con Gris avanzó rápido y la conexión que hay entre Gris y yo, obviamente siento que le va a chocar y le va a molestar. Y por eso le dije,
entiendo tu molestia, entiendo el dolor. Incluso en cualquier momento me puede pasar a mí verla con otra persona y sentirme incómodo también. Pero creo que es algo que es parte del programa y creo que es algo con lo que tenemos que lidiar los dos. Yo creo que fue bien transparente y que sobre todo con Gris también habló de esta posibilidad antes y eso yo creo que le da mucha confianza a Gris. Yo fui a la casa de las chicas y la noté a Gris muy segura de la situación y de lo que está viviendo con Miguel. Y ahora que viste a Andreina, que yo sé que pues, o sea, te sientes seguro y confirmas que vas por el buen camino o sí que es normal como que... Te piñó. Te mueve el piso. Te movió. O sea, yo no te voy a mentir. Obviamente, verla de nuevo es raro y es como que, obviamente, hay sentimientos que pueden salir a revolverse al verla de frente, pero es como que después de la conversación que tuvimos en el cuarto rojo y de ver ciertas actitudes, a ella que le encanta hablar de las actitudes, me siento como más seguro de la decisión que estoy tomando. ¿Qué comentarios hiciste de Miguel? No, bueno, la verdad que... Porque él vino, pues, yo estaba con Sebastián. Y vino y dijo como que puedo estar acá con ustedes porque Andreina se hace unos comentarios que nada que ver. ¿Qué? Yo no he hecho ningún comentario malo, la Sí, verdad. que me incomodan. O sea, de repente no has dicho algo directamente, pero algo con algo indirectamente hacia Andrea, él. Y él no, se yo no sentía sé. Yo lo vi a él cuando se metió así en la conversación. Así dijo. No, porque cuando me preguntaron, ejemplo, me dijeron, Andreina, ¿qué piensas de Miguel? Yo dije, amigos. Ay, estoy estresada. Sí, amiga. Ay, yo, bueno, que son los primeros días, puede ser que estoy muy feliz yo acá. Claro. Sí, amiga, porque lo que tanto anhelabas se te una dio. encrucijada. Exacto. Que te cuento. Pero le voy a hacer caso a todas, voy a decir por uno y voy a conocer ese a uno y si me gusta me lo voy a chapar y si no funciona me voy a chapar al otro. Sin importarme lo que piense la gente. Muy buen consejo. Oye, ¿quién te habrá dado ese consejo? Eso Muy es bueno. lo que voy a hacer. Es que lamentablemente, Ay, bueno, sí. no sé si lamentablemente, pero cuando tienes una hija te frenas en muchas cosas y sobre todo que esto es público, entonces me frena el hecho de, no sé, de repente quiero chaparme a Jorge, empiezo lo con Jorge y las cosas no funcionan. Y viene otro integrante, guapísimo, me enamoro de él. Obviamente me lo voy a tener que chapar también. Entonces no quiero estar, ¿me entiendes? Claro. Por eso es que a todos los he mantenido como amigos. O sea, los conozco como amigos, pero no les he dado tampoco otra cosa. Pero ya decidí que voy a hacer. Voy a dejar de pensar tanto y hacer más. Chicos, hoy vengo con noticias. ¿Buenas o malas? Hoy hay cuarto rojo, señores, Oh. pero no todos ustedes irán al cuarto rojo. Por favor, tráigame la pizarra, porque hoy soy la maestra profesora Vanessa Claudio, que vamos a entender un poco cómo van las relaciones. Primero quiero saber, ¿quién quiere el cuarto rojo? 1, Y a mí me da cosita, pero 2, sí quiero. 3, 4, 5. ¿Está bien? Andrés, Andrés, Alejandro, tú quieres a lo mejor abrirte Te a faltan las gafas, amistad. Te faltan las gafas. Bueno, sí, pasaron Te interesante. faltan las gafas. Ok, alcen la mano, ¿cuántos? Ya sabes que vamos a hacer lo interesante. Muy bien, todos, pero solamente, ¿cuántos son el poder del amor? 9. Ellas son 7. ¿Cuántos son? ¿4? ¿5? 4. ¿Qué es Solo esto? 4. ¿Cómo ser un buen amigo? Nosotros Ok. somos 4 o ellas son 4. No, Ay, ¿pueden poner algo más al centro? No, sea malito. O sea, solo En la mesita, por Solo 4. La pizarra. No, la pizarra en el medio. ¿Quiénes van a ir? Al medio de la mesa. Vamos a averiguar ahora. No, pero están al frente para que lo vean todos. Ah, espérate, no, acá me piden. ¿Aquí? Bueno, Muy Miguel bien. siempre tan amable, tan servicial. Gracias, El Miguel. príncipe. Aquí está El bien. príncipe. ¿Por qué no me cuentas los capítulos de tu Qué libro? bárbaro, ¿eh? Gracias, producción, por cuidarme. ¿Por qué no me cuentas de qué? ¿Por qué no me cuentas de qué? Estamos en otra vuelta ahorita. Muy bien. Muy bien. Primero quiero que hoy vinimos a la escuelita. ¿Cómo están, niños? Yo soy ¡Hola, su- profe! ¿Cómo están? Soy su maestra. Ahora sí, siempre quise. La maestra de que va a analizar el porqué, el amor. Profe, yo le traje una manzana, profesora. Ay, gracias, buen niño. Gracias. Esta es la verde y verde, que es la Siempre mejor. lambón en la Muchas clase. gracias. Muy bien, entonces aquí hoy tienen examen oral. Sí, señores, porque cada uno de ustedes
Qué bárbaros, ¿eh? Cada uno de ustedes va a tener que exponer por qué. ¿Por qué quiere ir al cuarto rojo? Y ustedes mismos van a votar a 4 de sus compañeros para que vaya al cuarto rojo. ¿Quién quiere empezar, por favor? De derecha a izquierda. Dale, ¿qué? No, yo siempre de primero. Dondai siempre es un hombre dispuesto. Ya, yo. ¿Pero qué tengo que hacer acá? Hacer Es oral, Ok. es oral. Dondai, dime, ¿por qué quieres ir al cuarto rojo? Siento que sería mi primer cuarto rojo con la persona que quiero estar. Muy válido, muy válido. Siento que, yo sé que a más de que estemos siempre que en la casa de ella, se puede entablar otra clase de conversación. ¿Tú estás buscando el vecino? Siempre. Sí, Siempre vecino. Activo al beso. No, con amor, con amor de corazón. Ay, señores. Un cuarto rojo. Entonces, esta vez realmente es una de 9 porque ya no hay más. Suro nulo. He Muy bien. perdido bastantes citas en otras cosas. En otras cosas, y esta vez sí quieres hacerlo real. Sí, pues, Real. Real hasta Muy la bien. muerte. Ahí te veo. Ok, muy bien. Tenemos 1 de 9. ¿Quién más viene? Eso son matemáticas. Muy gracias por participar. Ay, eso es todo. Sí, ahorita votaremos, por favor. A ver, Jorge, por favor. Segundo, Jorge. De pie, Jorge, de pie. Por favor, esto es examen oral con actitud. Jorge, ¿por qué tú Jorge. quieres cuarto? ¿Cuántas posibilidades tienes para un cuarto rojo? O sea, ¿de Posibilidades cuántas de chicas? citas? chicas. Chile. 2. Muy bien. 2 de 9. ¿Podemos saber nombres? Queremos nombres. Aquí no Sin pusimos miedo, nombres. sin miedo, dale. Sin miedo al éxito, por Dale, favor. cuerpo de Andreina plastilina. Shirley. Andreina y Shirley. Interesante. Bien, papu. Muy bien. Agarra, que está suelta, paldi. Ok, ahora explícame tu razón única, fuerte, que convenzas a toda tu clase que vote por ti. Pues si fuera, independientemente a la persona que yo vaya a citar. No, explica cada una. Dale, esto es rápido, mi amor, ¿eh? No tenemos todo... Pues, Claro. ok, con Shirley me gustaría, no tuve la oportunidad Aclarar. de hoy de aclarar ciertas cosas con ella. Ya para, ¿me entiendes? ¿Andreina? Para ver, y Andreina, mi amiga, hablar cómo se siente, conocer, qué tal le Amiga, fue. ex de tu amigo. Me veo como dudoso, no sé. Ese cuarto rojo. Está dudoso, dicen por ahí. Puede ser mensajero también ahí. No, yo no Mensajero. sirvo de mensajero. Muy bien, entonces tienes 2 de 9 en esta matemática. Perfecto, 1 de 9. Vayan analizando la situación, las matemáticas, por favor. Son Sí. 7, hay 7 nada más. ¿Cómo? Ahorita hay es cierto. 7. Hay 7. O sea que la- Pero viene una. la No se división- preocupen, ahí está. No se preocupen. una. No es para usted saber. Yo sé todo. Pero está bien, vamos a poner ese 8. Ok. A la maestra se le olvidó. Muy bien, te puedes sentar. Muchas gracias por Ya, perdóname, compartir. maestra. Vayan viendo, aquí hay una posibilidad de 9. Él tiene 2 de 8. Él dice que Shirley tiene que aclarar cosas. Aquí dice que un cuarto que realmente con amor real. Estoy repasando lo que está pasando. Muy bien, Miguelito. Miguel. Ujú. Cuéntame, tus posibilidades de cuarto rojo. 1 de 8. Perfecto. Un hombre directo. Ajá. ¿Por qué quieres bueno, un cuarto rojo? ¿Por qué quiero el cuarto rojo? Porque creo que todo el día ayer y el de hoy me he pasado como pensando en sí, cómo me siento bien cómodo, cómo se sentía Andreina, pero quiero conversar con Gris y ayudar a ya, No el viaje, güey. No. o sea, concretar de que no haya ninguna inseguridad entre nosotros. Incómodo, dudoso Seguridades. y aclarar. Para estar seguros. Eso es igual a Pero seguridad. más dudoso. Ok. Muy bien. Él quiere seguridad. Nos queda un resumen. Seguridad. 1 de 8. Perfecto. ¿Quién más va? Dale, Sebastián. dale, Sebastián. Vamos a ver, Sebas. Sebastián. ¿Cómo es que le dicen a usted? Sebastián. 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 Vaya, Sebastián. Sebastián. Ok. Cuéntanos. ¿Cuánto tienes tú en tus matemáticas? ¿Cuántas de 8? posibilidades? 8 de 8. 1 de 8. 1 de 8. Yo ya Ok. Ya estás derecho. ¿Por qué quieres este cuarto rojo? Porque siento que nos lo merecemos. Así como L'Oreal, yo me lo merezco. Yo Nos sí lo voto por él, yo sí merecemos voto por él, y, ya. Me convenció. y quiero estar en el lugar donde todo empezó. Desde la bendición, papá. Esto es un ataque a Ya. murciélago blanco. ¿Qué tú vas a hacer? Bendición cancelada. Perfecto. Aquí estamos. ¿Ahora qué va a Bendición ser? cancelada. ¿Maldición? ¿Vas por la maldición ahora, pa? Perfecto. Lo merece, señores. Lo merece. Pero no dijo nombre, ¿o sí? Gracias, gracias. No Muy dijo bien. nombre. ¿Quién más quiere un cuarto rojo?
Vanessa, no dijo nombre. Pero ya con lo de bendición se entiende, güey. ¿Quieres decir nombre nada más para Eh. confirmar? Me gusta el Es caminante. un chico reservado en este momento. Yo quiero... Ya sabemos quién es igual. Ok, Renier. Nunca aprendí a escribir tu nombre. Él no quiere un Espero que cuarto sea rojo, así. él quiere un cuarto negro. Perfecto. Es que nunca siempre te lo escribían mal al principio. Pero... Ok, dale. Yo quiero, me gustaría invitar a Melissa al cuarto rojo. Una de 8, ¿no? Sí. Ok, por Para aquí. decirle, Buena rey. si quieres jugar con fuego, ven a quemarte. Y le voy a hacer así. Yo como el pato me veo como el que me ha ¿Vas por visto. vecino? ¿Y qué está haciendo? Eh, ¿Él va por vecino? vecino. O sea, beso. Veo mis movimientos en el cuerpo de ¿Cómo que Renier. beso y no se sabe dónde? O sea, hay duda, lugar. Duda el lugar, exacto. El lugar puede ser... Beso. Todo es una fuente, ¿ven? Todo es un ciclo. Ok. Perfecto. O sea, que Yo veo movimientos míos en el cuerpo de Renier. Camina como el cholo del GTA, bien. güey. ¿Quién más quiere ir al cuarto rojo? muchachón. ¡Andrés! Bienvenido. Ok. Ajá, como si juegas al Grande Theft- ¿Una persona? Grande Theft Auto. Como el Una mono que de está al principio, 8. güey. Sí. Quiero saber ese una de 8 porque has pasado por un torbellino. Es para aclarar dudas y realmente sacar las respuestas que necesito. O sea, estoy yendo directamente con preguntas y quiero respuestas. Directo. Se puso muy Directo, investigador, Luca, güey. lo siente. Directo. Tiene el síndrome de Sherlock Holmes. No dudas, no quieres. Ya, Canceladas. no, ¿Puedes no, decir nombre, por favor? Hasta los perros te tienen miedo. Andrés, el poder del amor. ¿Quieres saber? ¿Me lo vas a dejar sorpresa? Se voy a tener que estar pendiente al cuarto rojo. Sí. Bueno, si ellos votan por ti, porque porque aquí lo estás vas a en ver. manos Porque me de hicieron tus decir nombre. compañeros. El que no dice nombre no recibe votos. Claro, pero porque pues no Ah, vamos a eso ver. la regla la pusieron ellos y yo también voto por eso. Vas a decir, Andrés. me hicieron decir. Que Shirley también. ¡Suéltalo! Y, o sea, no es nada guau, digamos. Ya se deben imaginar por dónde va la conversación. Andreina. Melissa. La diosa del Olimpo. Melissa Gate. Linda, pero... Muy bien, Vamos ustedes a tienen, reparar. ustedes tienen un reto porque ellos se votan toda la vez, se ponen la estrella y todo, o sea, ya Es saben que siempre de quién hecho, es. lo más seguro que hay en todo el programa son nuestros votos mutuos. Eso es lo más seguro en el programa. Eso sí, sí, sí. Daniel, ¿cómo te sientes? Voy a poner estrellita así. Muy bien, porque esa es la estrella que se pone. ¿Quién más quiere ir al cuarto rojo, por favor? No, yo quiero estar que pases tú, güey. Austin, baby, ¿qué está pasando, Austin? Solo 4 irán. Piensen bien sus compañeros, la exposición de sus otros compañeros. Austin. ¡Ay! Iba a decir una grosería. Es el efecto Jesucristo Austin, peludo. Jesucristo pelú. Ah, ok. Austin, A ver, yo quiero citar... ¿a quién? ¿A cuántos tiene? 8. 8 de 8. Sí, ocho, Muy ¿por qué no? bien. Ocho de Ok, 8 de 8. O sea, no- Eso es un 8, aunque no lo creo. Creo las posibilidades. ajá. Sí, güey. Ya sabía que algo así iba a hacer este vato, güey. No, espérate. Quiere 8 de 8, señores, y hay 7, chicas. Claro, eso es una... ¿No escuchaste que dijo que él Es sabía lo que iba a capciosa, es hacer? capciosa. Él lo La hizo para no maestra decir el está mal. nombre. Perdón, es que aquí entran, salen, van, vuelven. ¿Qué hago? O sea, no es mi culpa, señores. Ok, hay 7, perdonen. Hay 7, ¡Hay señores. 7! Todas las matemáticas siguen dañando. fallando un poquito. Están fallando un poco. Pero Pero nada, eso es parte de la básicamente- matemática del juego, ¿no? Porque Claro. van bien. Son... ¿Se entiende? Se Entonces, entiende que no, los Austin, cálculos no den. ¿por qué? Porque crees, o sea, cualquiera esta vez. Básicamente para ver si logro conectar, ¿no? Al No fin has y al cabo. conectado. Sí, Austin, no he baby, conectado. no conecta. No conecto. No conecta. ¿Tienes Simple. alguien en especial en mente? Bueno, tengo a esas 7 en mente, así que vamos a ver por qué me decido. 7 en mente. Entonces eso quiere decir que todas, o sea, Melissa Gate juega todavía también. Sí, claro, todas. Eli, Obvio. o sea, Obvio, cualquiera. ahí ya no puede recibes ser. un voto de donde hay. Interesante, no, sí, sí. Muy bien, ¿alguien más? ¿Es válido no ir? Diego, ¿tú también quieres? Simón, ¿tú lo vas a pasar, Alejandro? Voy a pasar el juego. Nada más una pregunta, ¿puedo saber quién es la octava? No, es que no hay No, que no hay octava, que la ¿Quién? maestra se Sí, es equivocó. Vanessa. Yo sé, pero no juego. No, ok. Vanessa, te voy a Soy citar. la octava Quiero chica a de la Vanessa casa, Claudio. pero no juego, no cuento. Vanessa Claudio. Es mi lista entonces. Sí, sí, es que te preguntaba porque si la octava es quien pienso que va a ser, es porque es el destino. ¿Qué? Destino final, así ya, como la película. Destino, muy bien. ¿Alejandro? ¡Oh, Dios mío! ¡Todos! Alejandro. Alejandro, No, date una nada vuelta, sexy por eso, favor. lejos. Ok. nada.
Pero es del mismo color. Pero es del mismo color. No se nota. ¿Cómo por qué tengo que ver yo esas cosas? Este es mi jeans Alejandro? favorito. Yo lo uso Ya veo. cuando estoy dolido del corazón. Entonces. Ay, Alejandro. Se ve que te has sacado la madre con ese pantalón. Ok, Alejandro, Se cayó de la moto. ¿por qué quieres ir al cuarto rojo? Porque creo que puedo ser un buen mensajero para con las chicas, un buen consejero y puedo traer información importante desde allá para acá. Mensajero. Pero es con una sola chica. Voy a traer agua a la aldea. Entonces tú tienes 7 de 7. Tal cual. Voy a traer agua a la aldea. Muy bien. Agua a la aldea. Confía en mí. Plática aquí. Me van a tener que eso añádalo en nuestro libro del poder del amor. Una pregunta. Frases célebres. Profe, Sí, una señor. pregunta. Claro. ¿Cuántos votos tenemos cada uno para hacer? Yo sé, Son 4 nada más. Yo voy a contar y vamos a ver O cómo sea, les pero va. cada uno vota por uno o votamos por 4 personas. O sea, van a votar por Nosotros uno. no vamos a votar. Y el que tengamos votos. No, no te puedes votar por ti mismo, claro está. Muy bien, señores, aquí tenemos a una persona que quiere el amor real. Tenemos a un Jorge que tiene ahora 2 posibilidades. Un amor por aclarar, una amistad según él. Miguel tiene aquí 1 de 8 porque quiere establecer seguridad, quitar todo esto incómodo. Muy bien, Sebas tiene finalmente 1 de 7. Quiere volver al principio, a sus raíces, señores. Bye, bendición, no más bendición. Renier, 1 de 7. Bye, Shirley. Es Melissa Gate. Entra al juego, señoras y señores. Y va por un- No me acuerdo ni por qué escribí eso. Pero Beso, muy quiero un bien. besiro, besiro. Andrés quiere hacer las paces, quitar esta estrella. No más voto a Melissa Gate. Quieren resolver, construir. Austin, pues Austin sigue siendo Austin. Todas las posibilidades del mundo tiene siempre. Muy bien. Diego, no lo entendí. Destino. ¿Quién sabe, señores? Aquí todo el mundo se vuelve bien loco. Y Alejandro quiere traer agua a la aldea. Después de este resumen, ¿les quedó claro, chicos? La clase de hoy, Gracias, de todas las profe. posiciones que se encuentran qué ustedes buena clase. amorosas. Y es por eso que les dejo a ustedes las manos de votar. 4 personas. Sí, señores, 4 personas. Ok, cada uno puede votar 4 veces. Tienen 4 votos. ya. Claro, porque son 4 que van. Ok, volvemos a empezar. Retomamos. ¿Se Cada puede uno de hacer ustedes autovoto? puede ¿Se puede retomar. autovoto? No, no se puede autovotar. Bueno, ya. Muy bien. ¿Dónde hay? Nuevamente, acuérdense que tienen 4 votos. 1, 2, Oye, cariñoña, que cambiaron de parecer. ¿Quieres que no vote por ti? Que vote, pues. 1, 2. Tiene Pero es 3 que votos. eran Tres, tienen 4 4. votos cada uno. Ya, 3. se acabó. 3. Muy bien. ¿Dónde hay? 3. 3. Jorge. Ay, chicos, qué bárbaros. 3 votos. Piensen bien. Pero Están ya anotando ya quién van votó gastando por quién. 2. Ya gastaste 2. Yo gasté Tú 1. Gastaste 2. Pero yo voto por O donde hay podés preguntarle a él por quiénes 4 vota, a mí por quiénes 4 vota y así anotás y no nos Ay, perdemos. señores. se No, saben que mi no, cabecita como no, está llevemos mal, la no cuenta de tanto. nosotros, mejor. Sí, como eso se parece, está bien, güey. Ya, síganla así. bueno, Seguimos bueno. así. Me quedan 3. Cabina, por favor, vea quién vota por quién. Ok. Bien. Miguel, ¿quién cree que Miguel debe añadir seguridad a su Siento que relación? eso puedes hacerlo en otro viajecito. Ok, ¿cuántos ha votado ya? No es tan necesario. 3. Ah, no, bueno. 3. No, si no quieren, no. ¿Cuántos llevas ya? Ok. Sí, o sea, en Yo creo realidad... que estás haciendo mal esa Sebas, ¿quién votación, cree que Leo. debe ir, Sebas? Yo Uno. sí, yo al León, yo quiero ver cómo acecha la presa. Igual yo. 5 votos. Bárbaro. Aunque cuentes mi secreto. Renier, Yo pienso que Renier sí. Renier sí, se lo merece, sí. ¿tú cómo has votado, Austin? Ya tú basta, este es tu último No, voto. me quedan 2, me quedan 2. No, ¿qué? Son 4. Son ¿Y por 4, qué Vanessa. votaste tú? Yo te aviso. Ya, 1, 2, voté por ¿Ya tú? Jorge y Bueno, en Miguel. serio que- ¿Van 2? Es tu 3. tercero ese. 1, 2, Este es 3. mi Está mal tercero, hecha este es mi esa tercero. votación. Renier, 3 votos. Sí. Andrés. Yo voto por Renier también, yo voto por Renier. Espérate. Yo voto por por Renier. Yo doy mi último voto ya. Ok, pues Renier tiene Sí, se lo 4. merece, se lo merece. 4 Vanessa, votos. Yo no la- entiendo mi propia letra. Lagarto Blanco me va a dar Andrés. su voto. Andrés, Ya, no moleste. un voto. Mamador, votaron 4, ¿por qué 3 Austin ahora? Baby. 2 votos, no 3. 3, otra vez. 3. 4. ¿Quién? 4. Envidioso. Diego, Destino. ¿Quién vota, güey? Nadie. Diego, ya Maldito. estás fuera del juego. No, Alejandro. levantaron la mano, levantaron la mano. Uno. No, más. Mi último voto va para Diego, 1. Alejandro. Ya, con esto ya culmino Ah, mi no, qué votación. bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros. Ok, 3. ahora mismo Ni se acabaron los 4 votos, güey. Alejandro tiene 2 votos. No, 1, ¿no? 2. No sé, yo no cuento. Hay que hacerlo ¿Quién de nuevo votó por ahora. Alejandro? Alce bien las Tachando a manos. la gente, de nuevo. 2. Bien. Ok. Ni sabe cómo hacerlo ahí, Vanessa. Ahí te quiero Dondai ver. tiene 3. Jorge tiene 3. Miguel tiene 3. Sebas, eres el primer ganador de este día. Vas al cuarto rojo. Tienes 5.
Sí, pero él está bien. Renier tiene 4. Va al cuarto también. Andrés tiene 4. 4. No, Austin tiene 4. Sí. Pues queda claro que serían Austin, Andrés, Renier y Sebas. ¿En serio? Sí, ellos son los que van al cuarto No rojo. hemos votado eso porque a mí copien me la tarea. dieron 4. Es muy entendible la tarea, así que copien el mapa para que la próxima vez que tengan que hacerlo. No, mentira, vamos a borrar Es lo eso. que se pierde. Ni yo lo entiendo. Muy bien. Vane, ¿es posible cederle mi cuarto rojo a Dondai? ¿Qué? Sí, si yo pude cederte un viaje, ¿cómo no se va a poder hacer un cuarto rojo? Si se ponen de acuerdo es posible. No sé lo que preguntan. Yo también Si opino que todos deciden que Dondai va, puede ir. ¿Quiénes votan vez porque de Dondai Austin. tenga cuarto rojo? En vez de Austin, lo acepto el cambio. Mira, 6 votos por Dondai. Yo Ok. quiero cuarto rojo, yo sí lo quiero. Sebas. Ahí está, Pizarra hoy está muy. Se mueve. Dondai, Eres una perra. Renier y Andrés. Eso quiere decir que aquí hay una niña que va a ir 2 veces al cuarto rojo. Interesante, querido Watson. Le van a hacer caminar mucho. Elemental, querido. Elemental. Muy bien, aquí está. Van a esperar ahora que su pantalla deliciosa les hable. Gracias por la manzana, me la voy a llevar. Ese 2 adentro de ese Y- segundo parece Cuidado, no te una... rompas los dientes. No critiques Dondai, te voy a quitar. ¿Tú quieres irnos a cuarto rojo? Caramba, Te ya quito déjalo ahora. ahí. Bueno, ese tú has ¿Dónde? venido como que también como Renier. Tranquila. Te puedo quitar Dondai, ¿eh? Soy la maestra, profesora, más respeto. Muy bien, chicos, disfruten su cuarto rojo. Sí, por favor, claro. Bien. Borren eso si quieren. Se me cuida, profe. Los veo al ratito. Estén pendientes para ir al cuarto rojo, ¿va? Pórtense bien. Gracias, Vane. Gracias, vamos. Gracias, profe. Profe, si supiera lo que hicieron con la manzana. Vente, Luca. Quiero citar a Melissa Gates. Hola, Hola, Meli. ¿qué más bien? ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Y Bueno, tú? siéntese. ¿Qué ¿Sorprendida más? no? Sí, bastante. Sí. No me lo esperaba. Ya, te No sientes... de ti. Sí, la verdad que sí. Pero no sé. Primero vamos a conversar. La razón por la que te cité es para que me digas y podamos una vez limar las asperezas. Pero es que Para yo que- no tengo asperezas contigo. No, para nada. A ver, ¿por qué? Primero, ¿por qué? Porque siempre votás por mí en las votaciones, pero nunca decís Andrés, por porque estás con Mare, entonces, ¿para qué? Pues, ¿sí me entiendes? Ah, ya. Es por eso, es porque si una persona está comprometida, automáticamente la elimino de mi lista, ¿sí me entiendes? Lo mismo haría con Alejandro o con Diego. Ya, o sea, no te lo tomes personal, solo eso. No tenés ningún problema conmigo, entonces. No, la verdad no. Entonces no pasa nada. No. ¿Segura? Segurísima. Entonces todo bien. Sí, todo bien. Nada personal. Nada personal. Ya, eso solo era eso. De era hecho, desde que te quitaste el bigote me parece súper interesante. ¿Mm? Te ves muchísimo mejor. Te Sí. lo dije y te lo dije y te lo dije. Sí, 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 sí. Pero de resto no, o sea, nada, no pasa nada, me caes bien, eres divertido. Sí. O sea, yo igual pienso lo mismo de vos, digamos, que sos carismática, que sos divertida, que tenés energía. Divertida, carismática. No, no ese tipo de, o sea, divertida, o sea, carismática, sos bien enérgica, entonces opino lo mismo. Pero quería saber y sacarme esa espina de por qué es que siempre votabas, porque o sea, Porque pues se veía súper, entonces pues no tenía quien más hacerle la vida imposible. Así Ay. soy, la verdad. No te lo voy a negar, pues soy así. Ya. ¿Y qué onda ahora? No, ¿Renier está es el bien. blanco? ¿Qué? ¿Renier ahora o qué onda? Pues no sé, estamos ahí como conversando. Cuidado que me lo lastimes, es sensible qué? el chico. Cuidado que me lo lastimes. Perdón, me puede lastimar más fácil el amigo. No, señora, usted se ve más fuerte crean, que él. No, para nada. Puede ser al revés, las apariencias engañan. No sé. Yo no he tenido la oportunidad de conversar más a fondo, pero se ve que sos una persona linda, ¿me entendés? Soy súper sensible. Me imagino, La verdad, me soy imagino. hasta más sensible que todos los que hay.
De hecho, yo creo que la reacción que vos tuviste cuando llegaste de ser así fuerte y todo, de mostrar eso, es para proteger de hecho eso. Obviamente, Así lo pensé. obvio. Pues todos hacemos eso, ¿no? Ujú. Pues, ¿quién se quiere exponer a la primera? Nadie. Por eso solo me quedo calladito. Por eso. Por eso solo observo. Y Hay dejo que ver vaya. más allá de lo que los ojos ven. Yo veo más de lo que ven mis ojos. Tienes que analizar. No, ya también no me voy a meter en ese síndrome de estar analizando y ser más loco de... Solamente un ciego podría verlo. Es posible, es posible. Ya no me esté gritando, Atalay. Ey, bien, me caes bien. Ya, conste, ya me saqué mis dudas. Obvio, Gasté mi cuarto rojo para eso. ¡Ridículo! Por una parte, como si mi corazón no quisiera admitir lo que mi mente ya sabe. Ah, pasa. Estás en esa encrucijada. Sí. Y uno se niega y se resiste a creer lo que quiere Sí, pero no es por ninguna otra persona ni nada, es por mí. y no lo que ve. Ah, exacto. Entonces como que ya estoy en esa fase como que de, específicamente con Shirley, pero normal. No me voy a romper la cabeza tampoco. Bueno, vecino. ¿Qué está saliendo con este chico? Yo sí voy a decir que me he pasado el día hoy hablando, pero ahora mismo no tengo ni palabras. No es lo que están pensando y ni siquiera me llamó el que están imaginando. O sea, la persona que ustedes menos se lo esperan me llamó. ¿Qué pasó? Andrés te llamó. ¡Yo sabía! ¿Para qué? Qué pereza, ¿por qué? No sé por qué, pero lo sabía. No, que para hablar. De que arreglar sus indiferencias. Sí, está como... no, sus diferencias. Pero contanos qué te dijo. Que porque yo siempre... ¿Por qué tanto odio? Porque tanto odio. Yo no lo odio, simplemente pues... Yo he dicho, hoy te odio más porque estaba Para esperando eso más. te llamó. Ay, qué flojera. Cuenta que no llamé a todas. No para tiene a preguntar por qué nadie a votamos. quien va a llamar, no está. Estamos todas. Por eso va a llamar Puede a todas llamar a para preguntar por qué Andrea. votamos por él. ¿Qué? Ay, no, si me llama a mí, qué pereza. A Elisa. ¿Qué, en serio, te llamó para pedir disculpas o para saber que sí tú votaste por él? No. Él está seguro. Es que Meli pone su firma cuando vota por él. También él le pone para ella. No, pues que porque, pues No, que no. como para limar asperezas, pero yo le dije pues que no, todo bien, pues sino que si no tengo por quién más votar, voto por él, ya. Mientras no me caiga mal alguien. Pero también puedo votar por otras personas, obvio, pero nada Es que hay que hacer raro. estrategia. Bueno, no te hagas la loca con tu castigo. Ajá, sí, vos tenés ¿Qué que hizo? cumplirlo. Querías Reto, reto. no castigo. Es que ella dijo reto. Y el reto que le pusieron es que le dé un besito así Un besito. a Austin. Si usted se lo da así, yo se lo doy así. Me gusta. Sí, así me gusta. Dije que era una Así pelea. me gusta. Mira, Carla. Primero le voy a dar yo antes que tú. Ay, atacada. No. A la que invité. Mira, yo no peleo por hombres, la verdad, que pereza. Ya, pero ya. No, pero ya. sí, pero igual ya es- igual pero igual ya tiene su Pero reto. ¿qué me Sí, importa? ya tenemos los retos. Ok. Ya, a ver, ¿quién otra vez? Aunque va a quedar como el León Juan. No, pero falta la verdad. Falta la verdad. Reto. Verdad o reto. Verdad. Ay, Hacer no, una un pregunta, reto. pensar. ¿Te gusta Renier? Ay, ¿por pero qué le le pregunté cosas cosas tan Y esa pregunta ya es tan lógicas. fácil. Sí, no, esa no, pero... Bueno, ya discúlpame, dije. me retiro. No, vaya a no, ser esa no, ya la Es sabemos. que quedó atrás. Bueno, pues Otra, pregúntale otra analícenla cosa. bien. No saben nada. Ok. Quiero llamar a Shirley. Ella no va a esperar. ¡Shirley! Ay, Shirley. ¿Quién será? Oh. ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Bien o no? Ay. Ay, tranquila. ¿Qué me trajiste? Nada. ¿Qué traes ahí? Chicles. ¿Chicles? ¿Me das una?
¿Cómo se veía hoy el cuarto rojo? Hubo cuarto rojo. Y me dieron la oportunidad y quise llamarte. Donde nos conocimos por primera vez. Qué gracioso. Eso es para una sorpresa que te tengo. Ahorita no creo que te conozco un poquito, como un 1% de lo que eres. Un 1% porque hay mucho por conocer en una persona. Entonces, te tengo una sorpresa, nada más. Dios, ¿por qué cuando uno quiere que unas cosas no funcionan? ¿Por qué? Uy. No vamos a hablar. Bueno, sobredosis. Vamos a hablar contigo. Bueno, espero que te haya gustado. A mí me encantó. A mí también. Dios, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. Chao, cuídate. ¿Qué hago? ¿Cierro? Güey, es la primera vez que te veo bajar feliz, genuino, güey. No en plan Casanova, güey. Feliz, güey, viene feliz. Se olvidó de todo. La escuché reírse, güey. El performance. Cuando veo una buena idea, la reconozco. Sí, güey. Capitalizaste muy bien ese cuarto rojo, güey. Muy bien. Sobre todo bajo la información, ¿sabes? Renier. Porque supe que a ella le gustaba la salsa. Y dije, bueno, pues... Hiciste tu investigación de... Y, sí, y bien, eso lo güey. sabes hacer, o sea. Exacto, como saber escuchar. Y sabes bailar. Ah, bueno, eso sí. Pero Güey. ¿sabes qué, güey? Uno, o sea, uno como bailarín, tú puedes bailar con una persona que baila, pero como bailar con alguien y entenderte. Eso te iba a preguntar. Es otra vuelta. ¿Fluyeron en el baile? Porque cuesta. O sea, Parce, estaba muy nerviosa, güey. Bueno, me gustaría llamar a Melissa Gate. Hoy sí, despídete. Amiga, ¿de qué te echaste? ¿Será que la viste que eres la más cotizada? Ay, hoy sos la soltera codiciada. Codiciada. Atacada, pelado. Cumpliste el reto. ¿Qué No, pasó? ¿Con quién fue? era Sebastián. ¿Quién fue, Sebastián? ¿Qué? Sí. Ah, pues ya te van a volver a llamar. ¿Qué? Ya te van a volver a llamar. ¿Por qué? Porque también Jorge te va a llamar. Pero creo que no están siendo todos. O sea, Hola. Hola, y ahora sí. ¿Qué? Y ahora sí es quien te esperabas. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te llamé porque no, me gusta estar contigo y me Sí. gusta platicar con vos. Qué bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eh? Ujú. ¿Y esa cara? Mm-mm. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Eh? ¿Cuál coro? ¿Cómo estás? Bien. Estaba jugando La Verdad Se Atreve. ¿Quién? Yo. ¿Tú? No, bueno, la primera vez fue... Ya salió bien. No, que yo estaba jugando La Verdad Se Atreve y perdí. Tú no me puedes dejar a mí así. Sí. Ok, dejémoslo entonces ahí.
querían venir aquí a robarte un beso. Uy. Pero ¿por qué tan agresiva? Porque sí. Me gustó eso. ¿Sí? Sí. Qué rápido. ¿Qué te hizo a ti darme ese beso así tan rápido? Porque lo debía. ¿Lo debía? ¿Por qué lo debías? Porque yo no me lo reservo. ¿No te lo reservas? No. Yo tampoco me lo reservo. Es que me pone nerviosa. Me has descontrolado. Quiere que lo golpee. Pellizcame que estoy soñando. ¿Qué? Pellizcame que estoy soñando. Pellizcame. ¿Sabes? Me gusta cómo eres. A mí me gusta cómo eres. Y me siento bien cuando estoy contigo. Y quiero conocerte y saber quién tú eres. Pero primero que nada, ser tu amigo, tu cómplice y todo lo que pueda hacer. Sí. ¿Te notas nerviosa? Sí, estoy nerviosa. Sí. Creo que no esperaban mi llegada, ¿no? Pues el cuarto rojo no. se acaba para ustedes. ¿En serio? Sí, lo necesito. ¿Qué pasó, bro? El zorro. El zorro del amor, más conocido como My Love. Por favor, necesito la habitación solo para mí. Claro, ya. Huelo a vecino aquí. Huelo a vecino. Cerra la puerta, por favor. Espérate, que yo todavía estoy en otra nota. Se respiró aquí vecino. Es un genio donde hay. Hay cosas que la vida no lo puede comprender. Hay cosas que solo My Love lo sabe. Y es por eso que hoy he venido por ti, Elizabeth. Renier, vecino, vecino. ¿Qué Yo- pasó, Renier? Yo dije que iba a robar, lo que no dije el lugar, ¿me entiendes? Que le iba a robar. Oye. Ustedes lo vieron, no se hagan. No, cuéntanos. ¿Te lo vas a reservar o no vas a contar? ¿Lo vieron o no lo vieron? Cuéntanos. Si lo vieron, ¿Nos vas a ¿qué quieres que contar o te no nos cuente? vas a contar, querido amigo? ¿Qué quieres que te cuente si lo vieron? Pero cuéntanos. Le robé un besito en la cara. Y después te agarró y... Cabrón, ya está bueno. Mira cómo se pone nervioso. Fuego de ¡Wow! ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Ustedes lo vieron? No, güey. Entonces, si lo vieron. Pues cuéntanos. Pero dime si lo vieron o no lo vieron. No, güey, No pasó nada, simplemente digamos. Francio, mentiroso, hipócrita. Yo te presento mi nueva marca de ropa. Palpi murciélago. No hay break. Patentado. Ay, pero... ¿Lo viste? Pero entonces, ¿pasó o no pasó? No, loco, no pasó. ¿Y hablaron mucho entonces? Sí, sobre todo eso. El silencio habló por sí solo. Fue... El silencio habló por sí ¿Sentí que solo. avanzaste? Con esto te lo digo todo. El silencio habló por sí solo. Eso suena como que no avanzaron. No, pero se sintió bien ese momento. Ah, o sea que a lo mejor fue un beso, un besito. No. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cumpliste el reto o no? Obvio. ¿En serio? Yo soy una ¿Quién te mujer de citó? palabra. Rey, fijo que Rey. ¿Qué? Rey fijo que te citó. Ajá, ¿Qué tal? ajá, ¿Qué ¿qué pasó, pues?
No se quitó. Yo con le lo dije hiciste que no me lo iba a reservar y ya. ¿Cómo así? Pero sí. No. Pero piquito. ¿Cómo Con que no? mordida de lengua. Con mordida Qué de labio. mentira. No, yo no le creo. serio, ¡Wow, créanlo. mentirosa! No No se creo que pierdan ni el le haya dado capítulo este. que viene. No, no creo. Ni ese le dio. ¿Qué? Te aseguro. Un piquito le hice. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se voy a sacar Casi nos sacan de esa habitación. No, vos estamos bromeando. ¿Está caliente esa habitación? ¿O no? No te creo. ¿De ustedes no vieron? Bebé. Así empezó el primer beso. Sí lo vi. ¿Qué? Sí lo pasaron. Sí lo vi. Yo vieron. no vi, me la perdí. Por andar en Ay, yo no puedo decir ¿Qué mentiras, gritábamos yo aquí? estoy- Mira, Como gritamos, me desgalié, me caí, me... O Yo me di un trampolín. Nos hemos quedado en shock, incluyéndome. Mira, hasta los escalofríos me da. ¡El zorro! ¡No, Dai! ¡No! Voy a intentar reírme. Me asustaste. No. ¿A qué no hemos me voy venido a meter al reírnos? personaje. Vaya, Toma asiento, por favor. no me vayas. ¿Qué me vas a hacer? Lo que hace un verdadero zorro. No. Hemos sabido muchas cosas de ti, chiquita. Muchas cosas. Que el poder del amor no lo sabe. Y es por eso que he venido con preguntas contundentes para que las respondas. El zorro no es quien crees que es. Ah, bueno. El zorro es Te creo. my love. El zorro del amor. Y es por eso que tengo preguntas. Y si no me las contestas bien, me voy a enojar. ¿Y sabes lo que hace el zorro cuando se enoja? No. Da besitos. Ay, madre. Muchos besitos. Voy a contestar entonces. ¿Con la verdad? ¿Sí? Ok. Primera pregunta. Ay, no voy a hacer algo. Ay, trae el papelito con la pregunta, ok. Pregunta número 1. ¿Es verdad que estás saliendo con este chico? ¿Tengo que contestar con la verdad? Obvio. Ok, sí. Míralo bien. Sí lo vi. Guapo el chico, ¿no? Ok, primera pregunta respondida. Segunda pregunta. Ay, no. Estoy intentando no reírme. ¿Es verdad? Voy a responder. ¿Es verdad que ustedes se vieron fuera de la casa sin importar romper las reglas? ¿Es verdad o no? Sí. Y la última pregunta. Solo porque de verdad que el castigo estamos... La última pregunta. La que se pregunta el poder del amor y por lo único que he venido. ¿Es verdad Ya sé cuál. ¿Qué me vas a preguntar? que hubo besito en la primera cita? No. ¿No? No. ¿Segura? Sí. Verá que el zorro lo tacta todo. El zorro sabe todo. Ya siento. Ok. Vamos a hacer una cosa porque he traído el detector de mentiras. ¡Ay, no! Eso no se vale. Aquí está el detector de mentiras. Ay, ¿qué es eso? Parecen unos chacos, pero es el detector de mentiras. ¿Qué es, Chaco? El detector de mentiras. Yo te hago la pregunta de nuevo. ¿Qué es eso? Vente de este lado. ¿Qué es eso? Si tú mientes, me va a coger corriente a mí. Me va a coger corriente. ¡No! ¡No seas tramposo! A ver, vamos a ver. ¿Hubo besito en la primera cita? No. Zorro. Eso no se vale. Eso no se vale. Ya, Yo ya, no te ya, voy ya, a- ya. Yo no te... Hiciste enojar al zorrito. Hiciste enojar. Soy un tonto. ¿Por qué sos loco? Tengo que hacer esto. Baby, escucha. En ¿Qué? serio. Ya, me encanta hacerte reír. Es que estás loco, me asustaste. Y espérate lo que viene. El gran susto que me dice, todavía yo entré. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Me gusta verte reír. Ay, no. Ay, estás loco. Te lo juro que intentaron reírme todo el tiempo.
pero ya me pasó un poco. Esa es la intención, baby. Esa es la intención. Estás loco. Aquí viene la parte seria. Ya. En serio, gracias. Gracias por hacer todo lo que estás haciendo. Ay, no, ya me dio ese calor de estarme riendo. Yo sé que te molesto mucho con los besos, pero el día que pase tú me lo vas a pedir, vas a ver. Cuando tú no quieras, yo te voy a decir, bésame. Y créeme que sí. En serio, gracias. No sabes lo feliz que me haces. Muy, me tienes loco. Me tienes en serio tarado. Y lo bonito es que sin querer. Porque tú me haces feliz a mí y sin querer. Ya sos así. Te falta. No, y también por dejarme ser loco. Ay, no. Ay, baby. No sé en qué momento pasó todo esto. Pero aquí estoy vestido de zorro. No sé si ¿Quieres zorro eso? Un zorrito. No, creo que no. Yo creo que tú no hiciste que se viera así, pero no. Soy el zorro. Vaya, eso es el Bueno, zorro. me enojé y así que el zorro cuando se enoja quiere beso. No te voy a robar. Va a querer estar enojado todo el tiempo. ¿Quién? ¿Vos? ¿Porque te va a convenir? No. No, pero en serio, baby. Déjame hacer toda la locura que yo quiera, ya. Yo te dejo. Con que me haga reír suficiente. Y no Toditas. enojarte al zorro. Que no te conviene. A la próxima. A la No, yo te voy a próxima. besar. El zorro. ¡No, Es el zorro. ¿El zorro qué? Te va a gustar meterte en ese papel. Déjame ser el zorro. Ay, no. Es que provoca que te bese. Y mira que el calor ni lo sentimos. Mira, ¿Por qué sos tan necio? nunca me he quejado de esto. No. Bájame la cortina, bájame la cortina. Cállate. Es cierto que estás saliendo con este tipo, ¿ah? Cállate. Ay, no. Ya, cállate. Ay, Me encanta, pues. ¿Qué yo hago? Aguantando que no me beses, si me encantas. Yo ya no puedo. ¿Qué te Dijiste, piensas no que te yo puedo voy a ir de- robar un beso. Tenía acabas que de ya, ¿y qué? ¿Hasta decir. cuándo? Pero acabas de decir, no te voy a robar un beso. No, es que el que te besó fue el zorro. No fue donde ahí. Ahora dale un beso. Ya. Ay, te lo juro que... ¡Ay! O sea, ¿entendés cuando alguien te odia, pero no te odia? Es que tú me... ¿Por qué no me haces caso? Porque tus ojos me dicen bésame, destrámpame. Tus ojos me dicen que te destrampe. Destrampe, no digas destrampe. Este es un destrampe, ven acá, ven acá. Ven. Mucho, Este es un pero destrampe. ven. Ay, no está mal. de No se verdad. siente el calor. Estás loco. Ay, no. Si no me gustara tu locura. ¿Qué cuarto rojo te dije? ¡Cállate! ¡Cállate tú! Por gusto quieres que me Ahora transforme. tú me vas a ver enojada a mí. ¿Por En qué? el próximo cuarto rojo y yo enojada no te voy a hacer lo que te gusta. ¿Y por qué vas a estar enojada? Antes que te vayas, déjame. Déjame coger mis cosas. Mi dignidad. Vístete rápido. Gracias, Padre del Amor, por acolitarme. Dale, ya. El zorro hizo de las suyas. No apareció nada ahí. Sí. No, mentiras que no. ¿Qué tal? No, mentira, nada, apareció bebé. Es que se... no. Sí, se besaron. Se besaron, ¿sí o no? ¿Y qué quieren saber? ¿Se besaron? ustedes? Mira, viene sonrisa nerviosa. No, es que te lo juro que Vení me con mató risa la nerviosa. risa. Intenté no reírme. ¿Cómo? Vení con risa nerviosa, contanos todo. No, no le voy a contar todo, veanlo. Vaya, pasó? ¿hubo vecino o no Llegó hubo de vecino? zorro, disfrazado del zorro, Es que muy ¿cierto? chistoso, te lo juro. A mí me asustó porque estaba escondido y no se veía nada. O sea, yo entré y... ¿Se besaron o no? Sí. Sí. Eso O sea, sí. me besó. Eso sí.
Ya lo esperaba porque ¿Te grita. beso que así o como beso de Melissa? No hubo lengua, amiga. No, Qué amiga, no hubo aburrido, lengua. piquitos. Que también te besaste. Ay, ¿Y para qué qué lindo, fuiste entonces? todos están con Piquitos. sus besos, Yo fui sus a primeros besos. El ¿Piquitos o así con lengua? O sea, a lo Mariela, a lo Mariela. A lo Mariela. No, lo Mariela, sí fue con lengua. O sea, intermedio. No, es que este video me agarró así. Entonces el tuyo lo fue así como... No, este me agarró así como... Así. Así, sí, de repente encima de mí estaba porque se creía zorro y andaba por encima. ¿Qué ha pasado esta semana que la gente está por loca? qué? ¿Y por qué estaba vestido de zorro? No sé, esa locura. Porque le encanta hacerla reír, él lo sabe. Y él va a hacer cualquier cosa para hacerla reír. ¡El zorro! ¡Ha traído agua la Andrea! ¡No! ¡Ha vuelto el zorro! La puerta, meme. El maldito zorro que me interrumpió. Zorro, Me ven. has interrumpido, Zorro, zorro. ven, cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Sabes que el zorro no anda con cosas? Anda con la verdad. Venga, ¿y qué has hecho con tu bigote, zorro? Se salió porque es cohete. ¿Qué viste, zorro? ¿Qué viste? Zorro, ¿has utilizado todas tus armas? Todita. Esta locura, loco. ¿Cómo te ha ido, ¿Que Cuéntanos. no lo vieron? No. Pensábamos, se estaban riendo. No salió el intro, güey. Escuchamos, pero no te... te... Siento que respiraste. Me interrumpiste, loco. Respiraste. Lo viste por ahí. Vino por la entrada a la de Renier. El zorro todo lo roba. Huele a vecino. El zorro todo lo roba. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. ¿Robaste un vecino? Voy a robar, brother. A robar vecinos. ¿Y lo robaste? Oye, el zorro siempre roba. Ok, bien, papu. Y no diste ningún vecino por ahí. Sí, olí un vecino. Antes. Un vecino, eso fue una succionación. 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 Era un dementor encima de Renier. Succionación. Succionación, perdónenme. Palabra succionación. Mejor conocida. Mejor conocida en el idioma del poder del amor como cuando una persona succiona los labios de otra persona. Hello. Ya estaba esperando que llegue. Estamos esperando con ansia. De verdad, Usted ahorita tiene para preguntar. Por eso quiero rápidamente conexión a casa de los chicos. Te vi. Chicos, Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? yo los escucho. Hola, hola. Hola. Chicos, pero más ánimo, ¿qué está pasando? Estaban tanteando el ánimo en casa de los chicos. Cuarto rojo, un cuarto rojo que fue, como saben, chicas, ustedes ya jugaron el juego de la profesora, donde pues analizamos la vida amorosa de todos ustedes y esta vez de los caballeros, y es por eso que cuatro ganaron. ¿Dónde está Donday? Primero que todo, no lo veo por ahí. Creo que el zorro del amor. El zorro, no saben dónde está el El zorro zorro. se ha ido a cambiar, Sí. Ay, bueno. Se va a cambiar. Bueno, muy bien. Mientras se cambia, vamos a empezar los cuartos rojos. Primero tuvimos a Melissa Gate y Andrés, que yo creo que fue una plática. ¿Cómo lo describes, mi querida Melissa? Estábamos limando asperezas. Limar las perezas. Limar las perezas. Andrés, ¿cómo te sentiste? ¿Crees que ya ese voto mutuo puede cambiar? ¿O ya lo van a hacer como tradición? No sé, o sea, de mi parte prefiero utilizar mi voto para algo que realmente sea útil. Ya si es que ella cambia su percepción, según la respuesta que obtuve, imagino que va a cambiar su percepción, pero si no, no sirvió de nada el cuarto rojo. Elisa, ¿sí sentiste que sirvió? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes? ¿Te sientes más tranquila? Sí, total. Obvio que está más tranquila, ¿verdad? Todos sabemos que está bien tranquila. Sí. ¿Sentiste un cambio en Andrés? O sea, ¿sí lo sientes de corazón, Sí. genuino? Sí. Realmente sí. Andrés, Se lo dije. Andrés, ¿tú también sentiste eso de Melissa, que fue una plática realmente abierta? Sí, sí, fue abierta. De hecho, me respondió todas las preguntas que le hice, no evadió ni una, o sea, fui directo, ella respondió directo y eso es divertido. Eso sí realmente es de admirar. Y eso te quitó una duda, ¿verdad, Andrés? Sí, obvio. Sí, de hecho, siempre las preguntas que hago son por dudas que tengo.
Entonces, para todas las chicas que siempre le pregunto cosas en la casa, es porque realmente siempre tengo dudas. Y cuando no me responden la pregunta y la vueltean, hago otra pregunta sobre el mismo tema para que me respondan. A ver, ¿qué pasó? Llegaste a una ¿Querés que conclusión la llame de las Andreina para que te desahogue? votaciones. Te pones bravo. Wow. Estamos hablando del cuarto rojo, güey. Perdón, chicos. ¿Llegaste, Andrés, a unas conclusiones de las votaciones? Sí, saqué mis propias conclusiones. ¿Quieres compartirlas? No, me las voy a utilizar la que utilizaba Renier hace antes. Me lo reservo. Bueno, vamos con la segunda pareja muy interesante, que fue Shirley y Sebastián. Creo que fue un cuarto rojo diferente, divertido, donde creo que por primera vez, no sé, Shirley, quiero empezar contigo. Estabas relajada, te sentí relajada a lo mejor en comparación de otros cuartos rojos, que estás un poco tensa. No, me divertí, de hecho, él me preguntó ayer qué música me gustaba y eso, y a mí me encanta mucho la salsa. Entonces la cita fue con salsa y de hecho tenemos mucha química, o sea, la pasé súper bien en realidad. Como que después de tiempo hemos estado nuevamente cerca, por decirlo así, ¿no? Bien cerca. ¿Crees que se te había olvidado que al final la finalidad del cuarto rojo y todo también es pasarla bien y relajarse y conocer a alguien y ya, que fluya? Como lo dijimos hace un rato, bueno, ayer, yo sigo con hace un rato. Hay silencios cómodos y silencios incómodos. Yo con él tengo silencios cómodos. O sea, siempre la paso bien con él. Muy bien. Sebastián. ¿Qué tiene caras ahí? Sebastián. Para Sebastián, mí fue muy lindo, realmente. O sea, como que ella se sintiera bien, que lo disfrutara, que se relajara. O sea, no pensé en todo el tiempo las preguntas, no, simplemente como disfrutarlo. Algo diferente. Es la primera vez que Sebastián se baja de la escalera sin el porte de Casanova. Se bajó feliz, alegre, sin alardear. Y la segunda observación, que es mi roomie. Es la primera vez en 2 semanas que somos roomies que veo que los ojos le brillan así. Buen tipo, buena Traes buen semblante, güey. Te veo muy contento y me alegría por ti, güey. Te lo Sí, mereces, es que, te lo mereces. Fue un momento muy chévere, o sea, la idea era compartirlo y como desconectarse un poco a pesar de, o sea, que fuera íntimo, entre comillas, pero fue chimba. De eso me hablabas. Parece que te gusta. Sí, de eso te hablaba así yo, exacto. Oye, Jorge, no sé si es el look acá de actor, pero ¿te ves muy serio? No, es el look español. O español. No, yo estoy neutral. Yo creo que llegó el momento de no decirte ningún apodo, sino que llamarte como el señor Alejandro. Jay Alejandro, te veo serio. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Porque todavía habías expresado pues su interés por Shirley. Pues mira, sí, evidentemente sí, me gusta Shirley, pero me estoy tomando un espacio personal por motivos que no voy a compartir ahora mismo. Y nada, ella tiene las puertas libres de hacer lo que ella quiera, pero yo sigo aquí y para lo que quiera hablar y lo que necesite, pues estoy aquí, puede contar conmigo para eso. El zorro de amor. ¿Así era? ¿Lo hizo zorro. bien, Don Dai? El zorro. El zorro. El zorro. Más conocido como My Love. El zorro, exacto. Más conocido como My. El zorro que fue y atacó y consiguió un vecino. Claro que a eso iba. El O zorro sea, roba veces. Don Dai, cuéntame todo ese proceso. era la única Eli manera. está aquí que se muere de la... No sé si sabías que ella te vio de zorro antes de entrar. No. Te vio en todo tu personaje y ella ya sabía que iba. Digo, oh, Dios. No sabía que iba. Bueno, Solo lo pero había sabía visto. que algo te iba a esperar. No me digas que no sabía que no te iba a Eso sí, citar. eso sí ya lo sabía. Cuéntame todo este proceso, Espérate, que Don tengo un moquito Dai. por aquí, parece, ¿no? De ese lado, de la izquierda. de la ¿Qué izquierda. cosa me decías? En la fosa izquierda. ¿Qué cosa me decías? ¿Qué? ¿Cómo fue todo el proceso? O sea, ¿por qué el zorro? Algo que también me quedó duda. ¿Hubo o no hubo vecino en la primera cita? Porque sí hubo electricidad. Electricidad.
Es que le convenía. Es bien tramposo. convenía. Es tramposo. Y sentí que ese beso robado ya habían tocado beso con beso, por eso no fue tan terrible. No. Eli, no me mientas. Es Somos que no tú fue y yo. un beso, no, es que no fue un beso como el de... El zorro te cuestionó. No sé. Te acechó y aceptaste muchas cosas. O sea, el zorro roba cosas, entonces el zorro se robó un beso. Eli, ¿cómo te sentiste que te robaran un beso? Es que la verdad es que hoy me di cuenta de algo y es que con él, aunque a pesar que hace demasiado calor ahí, me siento tan cómoda que no, o sea, si eso está caliente obviamente, pero no estoy pensando y no estoy dándome aire, ni estoy pensando en el calor ni nada de eso, sino que me siento súper cómoda con él, me mato de la risa, pero me gusta que sea así porque hasta cierto punto no todo es risa de las locuras que hace, sino que es porque me gusta estar con él. Entonces, es la risa nerviosa a la mitad. Donde ¿cómo te sientes que el zorro le robó un beso a Eli? Y tú no. Y tú no. No, es que el zorro es mi panita, yo del Mancidejo. No, mira, la verdad es que me desconozco. Soy así, pero no he hecho locuras así. Y nada, se lo dije a Elizabeth, gracias. Gracias por hacerme feliz todos estos días que estoy tomando. De verdad que lo estoy viviendo. Está de luto, Estoy literalmente llegando a la cama y esperando un mensaje. No sé si te pasa, Elizabeth, y ahora que estamos aquí en grupo, Me voy a poner contra la pared. no sé si te pasa que a veces esperamos nuestros mensajes y creo que ni tú ni yo a veces torcemos brazos y siento que es como una cosita bonita por ahí porque cuando lo hay es como que lo esperaba. Entonces, nada, yo estoy viviendo el presente y estoy muy feliz como pueden ver. Te vemos y debo confesar que vi toda su producción antes de entrar. Fue muy gracioso ver dibujar bigotes y toda la cosa. Pero yo les dije que estábamos subiendo temperatura. Y esto nadie lo esperaba. Él me lo reservó. El nuevo Renier que les presenté, no sé si se los presenté, es un nuevo participante que tenemos. Olía Besiro, güey. Olía a Besiro, pero Besiro de te muerdo labio, lengua, todo baba. Así, resumamos. Resumamos. De todo. Como la Eso del fue un Durazno. besoro. No un besiro, fue un besoro. Volvamos a recordar. ¿Quieren volver a ver? Las chicas se me desmayaron. Sí, por favor. Ella no lo vio. Yo me lo perdí, por favor. Debo decir que cabina, todo el ala del lado de cabina, hubo gritos. Yo casi me desmayo de mi silla, o sea, fue como ¡ca! O sea, me desmayé, todo. No lo veía venir, la verdad, no lo veía venir, lo confieso. Yo sabía que Melissa iba por un besito, pero esto no fue, esto fue un tragón. Se tragaron. O sea, se tragó el Durazno, se Soy tragó el una mujer Durazno. apasionada. Se checaron la garganta. Vanessa, fue una succionación. ¿Cómo es, Ah, Sebastián? ¿sí? Una Melissa, Succionación. Cuéntame cómo empezó. O Me sea, he que pasado yo, el día o sea, el entero día de ayer hablando. estaba escribiendo un libro Me he pasado el y día hoy entero. es otra cosa, no entendí nada. No es el tiempo, es la persona. No es el tiempo, es la persona. Pero cuéntame, Meli. No es el capítulo, es la Porque persona. No, Meli es nosotros, otra. mira, nosotros ya teníamos una historia, ¿cierto? Claro. Y siempre hemos sido amigos. Cierto. De hecho, nos escribíamos pues así como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal tu día? Pero pues nada, o sea, no pasaba como de ahí. Trabajo por la sombra. El trabajo por la El sombra. león acechando realmente era Renier. Vanessa, eso le llamamos el trabajo por las sombras. La leona se puede decir ahí. Yo sí voy a decir que me he pasado el día hoy hablando, pero ahora mismo no tengo ni palabras. Lo volvieron a reservar. Que No, se ha para pasado nada. el día hablando, pero Para ahora no nada. tiene palabras. Vanessa, yo te dije a ti. Te dije que Renier, iba- ¿y tú? ¿Y tú? El chico tímido, inocente. Vanessa, te dije que iba al cuarto por algo, pero no te dije dónde. ¿Sí? Tú dijiste que, ajá, no diste el lugar, lo vimos en la tabla. Y sucedió y me gustó. Me gustó. Y fuiste por eso, no te lo esperaba, porque tímido no te vi. No me lo esperaba. Resistente tampoco. No me lo esperaba, pero sí me gustó y
Y mientras venía uno quería más y más y más. Hasta que entró el zorro. Pero nada, yo quisiera, primero que todo, porque me siento bien cuando estoy con ella, conocerla, ¿ves? Y ser su amigo primero, antes que nada. Es otra forma. Yo te comenté. Se metieron con la generación que primero se besa y después se conoce. Hey, voy ahora para allá y te doy 3 pesos más. Yo le pregunté. ¿3 besos más? Dice que sí, sigue. ¿Qué? Que te amenazó con 3 besos más. ¿Así? ¿Entendí bien? Dice, voy ahora para allá y te doy 3 besos más. Producción que vaya. Estás hablando fuerte, estás hablando duro y ahora besos, brother. Ya estás evolucionado. Renier, ¿quieres probar lo que acabas de decir y dar 3 besos más? Porque si no, ¿qué te esperamos? No me prueben porque Si te atreves. yo sí sé de que soy capaz. Aquí. Yo sí sé de que soy capaz. Atrévete. El poder del amor te cede la puerta abierta si tú quieres y te atreves. Me están tentando. Pero córrele, oye, porque Ahora, yo tengo duda porque yo le pregunté si era necesario hablar las cosas con Shirley antes de cualquier cosa. Y él no le vio necesario hablar realmente. Dice que las cosas estaban abiertas. Y sí va a venir. Ay, ¿escuchan ruido? ¿Será que ya voló? Es el sonido de 3 besos llegando a la casa. Sí, está bien. 3 besos, hay que contarlo. 3 besos arrolladores. Rápidamente. No, oye, espérate. Siento que bebé Ciro Ya me cerca imagino de un la beso de casa. malísimo. ¡Yo bebé Ciro! No los corten. Pero espérate. A ver, Que vaya directo, va. Hacete para allá. Que se pare, Malisa, que se pare. Tú. Bici, güey. Tú vas a ser la reina que le falta camarógrafo, resolver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estas son las cosas que pasan en el poder del amor. Sigan votando en www.elpoderdelamor.tv. Y de eso se trata esta vida, señores. De amor. Yo me despido. Soy Vanessa Claudio y esto es El Poder del Amor. 8 horas quedan terminadas, chicos. ¿Ni me escucharon? Oye, chicos. Oye, les dije algo. 8 horas quedan terminadas. Ay, señores. Oye, 8 horas quedan terminadas. 8 horas. ¡Dale, Melissa! ¿Para qué? La voy a cuidar yo. ¡Cuídala! ¡Aléjate! Pero por ahora, Renier, tú muy bien. 8 horas terminadas. Dale. Vete a tu casa. Me las llevo. No me queda ninguna. Bye. Nueva relación. Mira ese cuadro. Que darme la oportunidad de conocer otras chicas. Bien raro verte así. Bien raro verte. No, pero no sé qué le pasa a Don Dai, fíjate. Estás huyendo un poco al encuentro con Miguel. Fue muy rara y repentina su salida de Mare. Sus actitudes me demuestran otra cosa. ¿Tú sabías acerca del beso aquel? Miguel, ¿es verdad lo que está pasando? Me lo negó. Siento que fue algo para herirme a mí. Yo, la verdad, lo quiero muchísimo a Miguel. Obviamente Andreina va a estar incómoda con Gris. Buenas. No me imaginé que ibas a regresar. Es muy incómodo para las dos, bueno, para los tres. Hablar contigo, no sé. Ustedes no han dejado todos los puntos claros. No me siento bien. Esto es una competencia de cuerpo a cuerpo. Quédate quieto. No me gusta perder. Pa' abajo, pa'
para abajo. Tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu ¡No te derecha. muevas tanto, Diego! Los ganadores absolutos. De que no sé si pueda confiar. ¿Qué te pasa, mamacita? ¿Por qué estás así? Ella venía para regresar con vos.